que va a ganar más plata. ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio, somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Ya te regresaré. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizás del mundo. Quizás haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani. Larga vida a Siempre Soy. Tengan ustedes muy buenos días, 10 horas 4 minutos pasaditas en la mañana de viernes aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la lluvia. Iniciamos nuestra edición de final de semana de Siempre es Hoy, aquí en AM530, la Radio de las Madres, con el señor Silvio Soler en la operación técnica, con una gran noticia para todos ustedes. Estamos en veda, ya no tenemos los microavisos de gente que no podés creer algunas de las cosas que dicen, y de logos, y de siglas, y de alianzas, y de gente que finge demencia como si no hubiera apoyado todo lo que está estallando ahora en la realidad argentina, pone cara de circunstancias y dice, está todo mal, vótenme a mí que le voté la ley bases, pero ahora te prometo que no te pego más. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Saludo primero a Valentina Castro, que acabo de enterarme que no toma alcohol. Sí, exactamente. No toma alcohol, a veces algunos días sí, pero en excepciones. En excepciones. Me quedé patitieso. Me di cuenta que no me gustaba el alcohol, que lo hacía por un poco presión social, claro, porque salía al boliche, bueno, no vas a tomar una agüita. Claro. Sí. Pero no bueno, sos preferís la fruta, digamos. Prefiero la fruta. Pero no importa si no te gusta, se toma igual. Igual, profesor, te tiene que gustar. Me pasa, me gusta mucho sentirme bien al otro día, ¿viste? Claro, sí, o sea, sentirme, te la pones un viernes y al otro día morís. A la mañana, yo el sábado a la mañana me gusta. Vos sos jovencita, no sabés lo que es para los veteranos el día después. Pero bueno, me alegro, más para los demás. Está muy bien. Bueno, ¿todo bien, Valentina? Sí, complicado, qué sé yo. Bueno, sí, todo bien. Ahora después hablamos del contexto, pero uno saluda. Pero sí, yo todo bien. Es viernes, llueve. Claro. Ya estoy pensando en la imagen de mi camita. Claro, es un viernes de quedarse hoy. Ahora después le voy a hacer una recomendación para esta noche. Buenos días, Emilia Raciati. Buenos días, ¿cómo les va? Yo no tengo presión social con el alcohol, sino que voy hacia el alcohol. Me presionan para sacarme. Claro, me presiono para que tomar días, algunos días y no todos. Claro, pero bueno, sí, así es. Sí, ¿Qué va a muy ser? difícil. Porque entre semana, viste, después de todo un día de correr y estar angustiado con la realidad, y viste, y llegas a la noche, ¿cómo no te tomas una copita de vino? Y además para bajar? el momento en el que te pones a cocinar, claro. Yo siempre encuentro alguna razón. Cocinar exige una copita al lado. Totalmente. Y si hace calor, una cervecita fría, claro. El vaso lo pones antes en la heladera frío, y vas armando así. ¿Se puede hablar de alcohol con la veda? Sí, lo que no se puede mañana comprar alcohol. Si la gente se va a reunir comprar, y todo. Sí, hasta las 22 horas de mañana. No, mañana no se puede, ¿no? Claro. No se puede ni comprar ni beber. No, beber sí. Es un acto privado, profe, que no puedes ir mamado a votar. Se supone que los bares no pueden continuar abiertos hasta tarde. O si están abiertos, solo servir. Así que si vas a tomar algo, seguila después en una casuchi. Y el supermercado no te vende hasta el domingo, o sea, del sábado como 4 horas del cierre. Claro, o sea, es como 24 horas donde si no tenés alcohol,
Además de por sí a las 22 horas ya los locales no te venden alcohol en cualquier día, así que es el domingo. A ver, la conclusión es, si van a tomar, provéanse ahora. ¿Alguien borracho cambia su voto? No Preguntas sé. tiradas al azar. Hay gente que decís que votó borracha. No, igual es verdad que boleta única de papel con atención. O sea, mejor ahí sin alcohol, con atención, con lapicera. Poner la cruz en cualquier lado, claro. Hay que estar bien atento esta vez. Pero ¿no? el empresario que el otro día decía a mí, con Cristina me vendí un montón, me iba a dar, qué sé yo, con este gobierno se funde la empresa, no vendo nada, por eso voy a seguir acompañando al gobierno milino, cosa que si este señor está borracho. No le echemos la culpa al vino. Claro, ese ¿qué señor. ¿Qué culpa tiene una bebida tan noble como el vino? Juan Eli González, ¿cómo está usted? Buenas, ¿cómo estamos? Hemos llegado al viernes. Recomiendo tener alcohol en caso de emergencia para el domingo a la noche. Romper en caso de emergencia. Pero bueno, acá estamos. Listo para este fin de semana movido que se viene. Va a ser muy intenso. O sea, el fin de semana que estamos medio como esperando, ¿no? A ver que define un montón de cosas lo que pasa. Además, desde que fue la elección de Buenos Aires el 7 de septiembre, ya como que todos los días se vivía falta un día medio, y todo en medio un contexto caótico total. El gobierno la viene pariendo, contando los días, la rueda cambiaria, todo. Así que bueno, sí. Y además le estallaron 500.000 quilombos. Desde no faltó aquella elección no le faltó una sola, o sea, todas en contra. De hecho, cerró con algo muy... Todas en contra suponemos nosotros. Ya veremos el domingo si son todas en contra. Bueno, en principio sí, y también de hecho cerró con algo que en este gobierno hemos naturalizado cada cosa, pero el hecho de cuando está todo dado para un recambio ministerial, que es algo que suele suceder en la mitad de los mandatos, suele suceder después de una elección, es que 2 ministros presenten la renuncia públicamente, además filtrándola a la prensa, a días de una elección, te habla de un estado de situación muy caótico. Digo, es muy llamativo, es una desautorización pública y abierta al presidente y al gobierno. Bueno, habla del estado de las cosas. Claro, tremenda interna está en el gobierno. Yo anoche la pasé muy bien. ¿Qué le pasó? Ya que estamos en veda, ¿Tuviste viendo el cierre de Milei en Rosario? No, señor. Fui al Movistar Arena y por suerte no estaba Milei ladrando, demoliendo hoteles. Sí estaba un señor que ya carga con 8 décadas, 80 años, y se sube al escenario y te hace un show de hora 50, 22 canciones, de las cuales por lo menos 15 son hits de que los escuchaste 1000 veces en la radio. El señor Rod Stewart, que estuvo el miércoles, estuvo anoche y está esta noche. 3 shows a sala llena de Rod Stewart, 80 pirulos. Y el tipo, sí, la voz, bueno, cuando tuvo la voz cascada, la tuvo siempre. Sí, desde que nació. Un tipo que nació con la voz cascada. Le bajó un tonito a las canciones porque tampoco es cuestión. Pero digno no, la pasé muy bien con el viejo repasando todos sus éxitos. Hay que recordar que Rod Stewart se despidió de los escenarios hace 1 año o 2. Acá en Argentina se despidió, se fue del escenario llorando porque era el final y acá está de vuelta. Pero bueno, ¿qué le vamos a andar reclamando una cosa? Bueno, un farabute divino. Salieron algunas fotos de él en estos días tomándose un vino. Claro. Sí, de buen vivir. Sí, bueno, después voy a contar cómo arranca la historia. O lo cuento ahora, si bien. Dale. La historia de Rod Stewart con Argentina no arranca arriba del escenario, sino que arranca en realidad abajo de una mesa. En el año 1978 Rod Stewart vino a la Argentina para ver a Escocia. Escocés. El mundial estamos hablando. Vino al mundial a ver la performance de la selección escocesa, que no fue muy digna, pero no importa. Eso más bien. No importa porque nunca lo fue muy digna. Claro, que se iba a andar preocupando. Resulta que una noche Rod Stewart va a comer a un restaurante con Peter de Antoni, un célebre manager de la escena rock, y algún otro productor, amigo de acá de la Argentina. Están morfando y con tanta mala suerte que entran 4 o 5 cacos enfierrados, portando armas y mostrándoles, esto es un asalto, qué sé yo. Pánico, quilombo, se arman de una, y de Antoni y el otro productor lo tiran a Rod Stewart abajo de la mesa en la que estaban comiendo y decían, no tiren que este tipo vale $1 millón. Así arrancó la historia de Rod Stewart con la Argentina. En esa vuelta no tocó. Recién vino a tocar en el 89, cancha de River, Spinetta de telonero, una cosa completamente inexplicable. Spinetta solo con la guitarra de telonero de Rod Stewart en una cancha. Y después, bueno, nada, siguió con esta historia, hubo una despedida y ahora vino a presentar este concierto de Las Vegas. Porque era un escenario como si tuviera una, ¿viste cómo se llama la cosa esa blanca que se le pone a las tortas? Fondant.
¿Viste? Esa cosa medio tipo masa. azúcar. Bueno, el escenario parecía un escenario con fondant, todo blanco, un mazapán, una cosa así, todo blanco. Una banda de 7 chabones y 6 mujeres. Ah, una bocha. Sí, una mega orquesta. 6 mujeres vestidas de la era de antes de la deconstrucción. Faldita, rubias, bien el estereotipo completo. Claro que decís, Rod, y no es un canto a la deconstrucción, ¿no? Sí, no. pero ¿sabés qué? No, bueno. Está bien, pero ¿sabés qué? Las 6 mujeres eran 6 músicas y la rompieron todo el show. 2 violinistas, una guitarrista, 3 cantantes, o sea, no es que puso chicas de modo decorativo, son protagonistas de la banda, las 6 minas tocan, pelan, la rompen toda cantando, tocando, entonces ahí es donde decís, bueno, te concedo que las vestís como un espectáculo de Las Vegas, pero les da un lugar de brillo y de validación de su lugar como músicas, no como mujeres, que hace que se te diluya un poco eso. Por lo demás, Rod Stewart cambia 4 veces de traje, sale con el traje rojo a cantar esta canción. Eso, divertido. Tipo Las Vegas, viendo un personaje absoluto y un performer que a los 80 años se sube al escenario y te hace eso. Quiero esos 80 años. Pero totalmente, yo lo vi. Y esos sándwiches de miga. Esas dos cosas quiero. Las mechas de Rod, ¿cómo están? Y está platinado, antes era siempre platinado, es un platinado artificial, pero impecable el viejo, impecable, de verdad te da un poquitito de bronca. Che, obviamente, quiero agradecer a la gente de Asterea, que acá están los sándwiches de miga, que Papo se materializa cuando ve que aparece esto. 25 variedades de sándwiches de miga tienen, Wow. uno más rico que el otro y nosotros podemos dar fe. Así que si quieren conocer alguna de las delicias de Asterea, saladas o dulces, están de lunes a viernes de 7 a 19 o los sábados de 8 a 15 en Viamonte 1594 en la zona de Tribunales o aquí nomás en Sáenz Peña 282 en el barrio de Congreso. Y los pueden seguir en Instagram @asterea_sandwichería. Y tiene el código Siempre Soy. El código de descuento Siempre Soy me encanta. Ponen el código Siempre Soy y tienen 10% de descuento para Asterea, el corazón de tu sándwich. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a dar el pie a alguien para que hable, así me puedo clavar un... Bueno, acá me dice un oyente que el premio al mejor gol del Mundial 78 lo recibió un escocés. Mirá vos, pobre. Que se llamaba Gemil. Esto me lo dice Eduardo Arturi, que es una máquina de tener datos. Está muy bien, claro. Así que eso que dije de Escocia, debería pedir perdón, pero no lo voy a hacer. De hecho, Escocia, creo que ni se quedó para el tercer partido. Algo habrá tenido que ver que lo tiraran abajo de una mesa para que no le metieran un cuartazo un poquito en una sala. Se asustó, pero después volvió, qué sé yo. Mirá los Guns N' Roses, The Cure, en el 87, gran quilombo en Ferro, tardaron como 30 años en volver del cagazo que les quedó del despelote de Ferro. Así que, pero eso, repite esta noche el señor Rod Stewart despidiéndose, ponele, de la Argentina una vez más. Valentina, ¿qué vamos a estar hablando en el día de la fecha? Vamos a estar hablando sobre la actividad económica y la recesión que estamos viviendo. Más recesión que actividad, spoiler. Para dar cuenta un poco cómo viene también, quizás siempre hablamos del frente financiero, de los dólares y demás, pero qué pasa con esas actividades que deberían generar dólares genuinos para la Argentina, para el país, y no está sucediendo, sino que se concentran en algunas cuantas, así que vamos a ir viendo cuáles son los grandes ganadores en términos de actividad económica y los grandes perdedores de este modelo. Creo intuir algo de eso, pero no lo vamos a spoilear. Señor Sergio Wisniewski, voy a contar. Wisniewski, te van a llevar preso con esa remera. Estoy pidiendo que legalicen. Ah, está muy bien. Legalicen. Claro. O sea, estoy por la legalidad. Legalícenla. Bien, vamos a contar un poco la historia del ahorro. Ahora que tenemos a las familias endeudadas, bueno, hay una historia del ahorro cuando no se ahorraba en dólares, en bonos, etcétera, en la Argentina y sobre todo en la época Yo tuve seguro que vas a hablar de la libreta de ahorro. La libreta postal. de ahorro. Yo tuve libreta de ahorro postal. Y estaba Gilberto Manhattan Ruiz, que era el ministro de ahorro postal, cuando Casero te caía bien. Sí. Pero recuerdo lo de las estampillitas, que supuestamente conservaban su valor. Supuestamente. Bueno, de eso vas a estar hablando seguramente. Emilia Raciati. Vos sabés que ahora voy al tema, hay una novela muy buena, La ficción del ahorro, de Carmen Cáceres, sobre el 2001 y cómo el 2001 una familia ahorraba y se entera bien el corralito, y toda la novela es: mandan al adolescente al banco a buscar la plata
porque es que hacen con que eran los ahorros de toda la familia, a su vez tenían un negocio, tenían que pagarle a un empleado. Bueno, La ficción del ahorro, excelente novela sobre el ahorro. Bien. Vamos a hablar hoy de libros para la veda. Lecturas para la veda. Una lista, un ítem de distintos géneros. Claro. Biografía, para el que todavía, porque hay gente que queda manija, o sea que está como que no puede desconectar del todo. Sí. Entonces, bueno, biografía más política. Libro de ficción así lejana, historia para irse a otro planeta. Y libro de ficción del yo, sobre la experiencia de la escritura de Liliana Hecker. Muy bien. Yo estoy justo leyendo una muy buena biografía que escribió el colega Gustavo Bove de Federico Moura. Perfecto, bueno. Hermoso, veloz, luminoso, haciendo alusión a una célebre canción de Virus. Muy buena biografía. Hablamos ayer de Fede Moura, que debería haber sido su cumpleaños también, como Charly García. Un tipo que fue muy bien retratado la historia de Virus, en Virus Una Generación, de Fernando Sánchez y Daniel Riera, pero acá se concentra en la figura de Federico, un tipo que realmente fue único. Y que además da para un montón de dimensiones, sí, ¿no? Lo político, sí, lo musical, lo artístico, sí, lo cultural. Sí, además todo lo que tuvo que cargar, el peso que tuvo que cargar con la homofobia del medio argentino, claro, con un movimiento rock que decía defender ideales de libertad y todo eso, pero después a los Virus los maltrató el público, los maltrataron los colegas, los ningunearon, los llamaban rock para putos, y yo lo recuerdo porque lo viví en tiempo real. Fui contemporáneo en todo eso y vi el rechazo que despertaba un tipo que, discúlpenme todo lo demás, pero no ha habido en la Argentina un performer mejor que Federico Moura. Era un tipo que arriba del escenario era magnético, era absolutamente magnético, cuidaba todos los detalles, la estética, el vestuario, la puesta en escena de los shows, y era un tipo que te imantaba verlo arriba del escenario. Y aparte, lo importante de una biografía, cómo puede rescatar una figura y las distintas dimensiones que se puede tomar de una persona, depende de la perspectiva que elija el biógrafo, ¿no? Y eso, cuando hay una buena biografía, es un placer, porque... Sí. Yo fui a un recital que se llamó Buenos Aires Rock, Bar Rock, en el que en el mismo día tocaba Virus y Papo. ¿Virus en el barro? ¿Estás seguro? Sí, muy seguro, porque le tiraron moneda, de todo le tiraron. Podemos decir, le tiraron con de todo. Y yo creo que la homofobia incluyó. Sí, pero por supuesto. A ver, Luca tuvo una frase absolutamente fuera de lugar en Rockin' Valley, en un festival de Mar del Plata. Decía, vienen los putos de Virus. No, o sea, la verdad, Luca, está bien, él era posaba de rupturista con todo, pero... Era otra, sí, estamos de acuerdo, pero digo, se rechazaba una banda que, lo contamos ayer, fue esencial para renovar el rock argentino, y se la rechazaba desde un lugar absolutamente irracional por la preferencia sexual del cantante, ¿me entendés? Un delirio absoluto. Además, Virus encima del escenario, te pasaban por encima en una banda, en un relojito lo que sonaban esos tipos, que se los acusaba mucho de ser muy fríos, de que eran demasiado, tocaban bien, que Federico decía, bueno, si quieren tocamos mal, pero nosotros preferimos tocar bien. Pero un tipo irrepetible, un artista. Y esto es algo que rescata la biografía de Gustavo Bove. Rescata al Federico artista, como un tipo que tenía una cabeza que iba mucho más allá de la música, muy inspirado por David Bowie, obviamente. Nos metemos ya en el fangoso terreno de la Libertad Avanza, que es un gallinero a esta altura, ¿no? Un gallinero en el peor sentido. Lo que pasó estos últimos 2 días con las renuncias... Exactamente. Está como descontrolado el asunto, ¿no? Sí, de hecho, ayer había cierta bronca en el gobierno porque querían que las luces se las lleve el acto de cierre de campaña de Javier Milei en Rosario. No sé si llegaron a ver algo. Les cuento que hubo amenazas del narco-castrocomunismo, que es una nueva expresión presidencial que se suma al glosario mileísta. Castro. Narco-castrocomunismo. Ahí está Castro. Ahí está, Carlos, la descubrió. Eso estuvo un poco acompañado por las 2 renuncias que sucedieron esta semana en el gabinete. Una a Gerardo Bertein en Cancillería y otra a Cunio Libarón a Justicia. Ahora vamos a profundizar en las 2 y lo que se recorta a fondo, que es un cambio ministerial de gabinete a partir del domingo. Pero es más allá de las diferencias, ambas están limadas y dadas por lo mismo, que es la falta de definición de la crisis del método de conducción política tiene la Libertad Avanza, donde tenés 2 bandos, ambos muy empoderados, ambos muy enemistados,
todos los gobiernos tienen internas, acá lo hemos charlado mucho. La gran diferencia con este gobierno, me da la sensación, es que no hay una mínima vara de hasta dónde se puede tirar. Los grandes carpetazos y las grandes acusaciones de corrupción suelen salir del bando de enfrente, todas cosas que son realmente muy complejas, siempre con timing muy duro, y la particularidad que el Milei y el presidente no se mete para nada en la definición de la interna. Los deja hacer. Lo deja, ni siquiera, ahí como suele ser con Milei, nos vamos siempre de lo político y lo estratégico para algo que excede ambas cosas. Algo ahí de que él no quiere pagar el costo de pelearse con quien cree que es su amigo, que es Santiago Caputo, ni obviamente con su hermana. Y así venimos atravesando el último año largo de la gestión. En este caso particular, ambas renuncias están muy ligadas por lo que suele hacer Santiago Caputo con los ministerios que no controla totalmente, que es limarlos, pasarlos por encima. Tenés el caso de Gerardo Berten, que termina, acá lo venimos contando a lo largo de este tiempo, de cómo Berten ya estaba en la mira, tuvo un gran chasco con, ¿se acuerda? La fallida reunión de Milei con Trump en Mar-a-Lago, donde prometió que de nuevo naturalizamos tantas cosas, ¿no? Pero que el presidente de la Nación Argentina viaje a Estados Unidos para reunirse con su copar estadounidense y que se quede plantado en la casa de Donald Trump y no le den ni la hora. Es muy llamativo, desde ahí lo tenían muy en la mira. Eso termina de explotar con todo lo que hemos visto en las últimas semanas del sistema de diplomacia paralela entre Santiago Caputo y el tándem Leonardo Scaturice, Barry Bennett. Hemos hablado de ellos, dos lobistas, un argentino, otro estadounidense. Ahí, como siempre, todo lo que tenga que ver con Santiago Caputo, yo digo, pónganle un signo de pregunta de qué tanto poder real tiene, qué tanto poder real va a tener, qué tanta influencia real va a tener, porque la tesis de que Barry Bennett es el hombre que hace que Trump se reúna con Milei es una tesis que saca su par argentino o su socio argentino, que es Santiago Caputo. Entonces, no sé si me expliqué, ¿no? Es algo que lo deja muy bien parado Santiago Caputo, la idea de, che, yo con Barry Bennett hice que Trump atendiera el teléfono, una tesis que la van a escuchar mucho en estos días. Bueno, eso terminó de dinamitar la situación con Berten, hubo serios líos. Caputo hizo algo también con maldad estudiada, que viajó, o sea, la última reunión con Trump, hace 15 días, ¿no? Si no me equivoco. Caputo viaja un día antes y filtra que viaja un día antes, más allá que seguramente tuvo algunas reuniones, que es lo que contaron, uno ve cierta maldad ahí en ir un día antes y en filtrar a todo el periodismo amigo de que vas un día antes, como diciendo... Yo soy el que abre la puerta. Exactamente, con una maldad muy... ¿Cómo se llamaba la canciller anterior, la mina? Diana Mondino. Ella también se fue mal y tirando cosas públicamente, ¿no? Bueno, Diana Mondino, célebre por la frase o es corrupto o es estúpido, que nos quedará para toda la historia, todavía tenemos la duda de cuál de las dos es. Habla de que él también, si bien el gabinete suele tener su silla más caliente en el Ministerio de Economía, el único lugar en este gobierno que ya se tragó 2 ministros es la Cancillería. Hay algo particular con eso que tiene que ver con la manera que tiene el presidente relacionarse con el mundo. No hay una geopolítica ni estratégica ni clara, sino que tenés por un lado una sumisión con Estados Unidos, así se la tragó a Mondino, ¿no? Que votó, no me acuerdo qué cosa un detalle desalineada de Estados Unidos, y esa fue la excusa, pues este es un alineamiento. Una votación en la ONU, ¿no? Que votó en contra de los deseos de Milei. Exacto, pero te habla de que este presidente que condiciona el rumbo de la política internacional en base a la lucha al bien versus el mal, o sea, no hay una explicación muy estratégica ni racional en las decisiones geopolíticas de Milei, se terminan tragando a funcionarios. Además de eso, sumale esta dinámica de la interna, esta dinámica de un Caputo avanzando. Ahí se fue Berten. Fue una novedad el reemplazo. Ahí también hay tipo de carrera, pero no en la diplomacia, ¿no? Tipo de carrera, la del JP Morgan, la gloriosa JP, como varios de este gobierno. Esto es una novedad, primero porque nos da una pista que puede pasar con Luis Caputo de acá a partir del domingo. O sea, acaban de poner a la mano derecha de él en un puesto para nada menor que Cancillería. En un momento sonaba, cuando hubo un momento de rumores muy fuertes de la salida de Caputo, Pablo Quirno sonaba como el que iba a ocupar ese sillón. Yo eso, información probablemente mala, es que era algo que hacía girar el propio caputismo para auturar la idea de se va Toto, viene el archienemigo de Toto, que es Sturzenegger. Entonces, como diciendo, bueno, en todo caso hay uno mío. Pero en los papeles es un empoderamiento de Luis Caputo,
también en un punto responde al esquema de su sobrino, Santiago, pero es una novedad. Primero, viene siendo novedad este gobierno en varios sentidos. El hecho de que un hombre de las finanzas ocupe un cargo de Cancillería es raro, le da está clara la línea que está bajando, que es la política internacional se decide. Sí. ¿Cómo? Es financiera. Es financiera y se decide en Estados Unidos, ¿no? Toda esta línea de Luis Caputo, Santiago Caputo, Pablo Quirno, es la que está alineada con Estados Unidos. El otro que hizo trascender la renuncia fue Cunio Libarona, que también tenía un gran problema en su ministerio con su segundo, Sebastián Amerio, que lo vienen empujando Santiago Caputo y todo ese esquema digital. Esta semana levantó el perfil de una larga nota en La Misa, el programa del Gordo Dan, en ese streaming libertario caputista, que era el segundo de Cunio Libarona, ahora se fue Cunio Libarona, y tenía una gran interna ahí de cómo que Amerio lo pasaba por encima, tenía control de la lapicera, tenía control de lo que sucedía en el Ministerio de Justicia. De ambos casos podemos hablar mucho. De fondo se recorta qué pasa con el gobierno a partir del domingo. Claro. Tenemos una pista de lo que acabo de decir, que es que Santiago Caputo en los papeles está teniendo un poder mayor. Yo insisto, siempre póngale 50 signos de pregunta, porque es un experto en venderse a sí mismo. Es el único del gobierno, aparte que tiene un control de la canilla publicitaria, por lo cual cuando vean a colegas levantándole el perfil, bueno, yo pondría un signo de pregunta. Hola Santiago, acá necesitamos algún tipo de perfil publicitario. Sí, por favor. Y lo levantamos. Un saludo, Santiago. Yo creo más lo que tengo es que se encamina Santiago Caputo a tener un puesto formal en el gobierno. Se lo tiró Francos encima hace unas semanas. El presidente de la Nación lo dio a entender en una nota en estos días, creo que fue la TV Pública. La gran duda es qué, ¿no? O en dónde, mejor dicho. Yo si tuviera que poner hoy mis fichas, me la jugaría a que va a tener un cargo simbólico, no del orden del poder concreto. Llámese jefe de asesores, llámese secretario de estrategia, llámese, no sé. Es que me parece que a Santiago Caputo le resultaría incómodo tener un cargo de alta exposición, porque está acostumbrado a manejarse, más bien tiene un perfil público, obviamente, todos sabemos quién es, pero como que tiene pasillos donde esconderse. En un cargo potente ya no tendría muchos pasillos. Bueno, hay que ver si efectivamente termina haciendo esto o sí, que hay mucha gente de la Casa Rosada te dice, termina jefe de gabinete Santiago. Franco se está medio desaparecido los últimos días, ¿no? Está muy cansado. El correlato de un Caputo jefe de gabinete es un Franco yéndose, está muy cansado, se está amenazando con la renuncia. Es que lo dejaron en Orsay cuántas veces con los gobernadores a Francos. Exactamente, pero también de nuevo hablamos siempre de fondo, estamos hablando del caótico esquema de conducción libertario. Después del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, que fue en junio, si no me acuerdo, Milei le dice a Luis Majul que había desaparecido el Triángulo de Hierro y era una mesa política a la cual se sumaba el mejor jefe de gabinete de la historia. Eso fue hace 3 meses. Y ya estamos hablando de que probablemente deje su lugar. Bueno, hay mucha gente que te dice va a ir de jefe de gabinete. Ahí ya sería otro escenario que estábamos diciendo recién de un ascenso que es más. A ver, si fuera el escenario jefe de asesores, secretario de estrategia o algo más simbólico, hay que tomarlo más como un castigo, como un premio. Porque Karina Milei y Francos y sus enemigos en la interna lo quieren empujar a salir a la luz. Ojo, pues lo va a vender él y su circo de aplaudidores como un empoderamiento. Ojo, porque que tenga firma, que tenga la cuenta forma de Twitter como tiene ahora, que se suba al escenario, es exponerlo a la luz con todo lo que eso significa. Se acordó el Cotino Siglia, que era como el monje negro del gobierno de Alfonsín, hasta que tuvo que asumir como ministro del Interior, y ahí empezó a sufrir el desgaste de cualquier ministro que tiene un cargo y que tiene que dar respuestas concretas, que es lo que Caputo va a tener que dar ahora. Lo que leí por ahí es que uno de los apuros en llenar Cancillería era para que después no lo use Macri dentro de la negociación para entrar al gobierno. Bueno, en este ida y vuelta de recambios hay algunos puestos que son a negociar, si se quiere. Digo, hablamos de los que se fueron esta semana, pero también tenés algunos cambios obligados. Petri Defensa va a ser diputado por la provincia de Mendoza. Patricia Burrich de Seguridad va a ser senadora por la capital federal, y ahí ya tenés 2 puestos vacantes. Estos 2 yo creo que son los que van a ser negociados, no tanto así, por ejemplo, Justicia, que está vacante, que es mucho más sensible, sobre todo mucho más sensible a los ojos de Caputo, y está en el medio de esa vuelta, de, lo llenamos nosotros, los negociamos. Hay muchas versiones dando vueltas, tanto como lo Caputo, jefe de gabinete o secretario. A mí me da la sensación
si yo tuviera que jugarme un pleno, diría, Milei va a intentar cambiar para que nada cambie. Entonces, darle, por ejemplo, a Justicia o Defensa o alguna figura que parezca amarilla, como en su momento parecía amarilla Petri o Burrich, pero que los papeles no tienen un alineamiento directo con Mauricio Macri, o alguna figura de los gobernadores o del radicalismo. Esa idea de agarrar a un jugador, dar la sensación de apertura. También Montenegro se está postulando para Justicia. Yo creo que tiene alguna posibilidad. Milei quiere reabrir sus puentes con Comodoro Pi, de donde viene Montenegro, con esa idea de dar una sensación de apertura. Podríamos estar hablando 2 horas de esto, yo digo. Para cerrar, no sé cómo estamos de tiempo, me da la sensación de que Caputo va a tener algún cargo formal. Hoy muchos dicen jefatura de gabinete, yo lo matizo, lo pongo en dudas porque Karina Milei lo tiene como enemigo declarado. Ve la tentación de Milei, salvo que sea una calamidad el escenario electoral, va a ser va a ser cambiar para que nada cambie. Tanto el sistema de bandas y el esquema de flotación, tanto como la coalición política. Y el poder real en este gobierno lo va a seguir teniendo Karina Milei, que es quien maneja el presidente de la nación. Pero bueno, así llegamos a las elecciones del domingo. Vamos a ver, de una u otra manera, estamos hablando de que 4 ministros, vamos a tener nuevos 4 ministros en un gabinete que tiene 9 ministerios. Entonces estamos hablando de un cambio profundo de mínima. Así que será una nueva etapa del gobierno a partir del lunes. A mí me ilusiona que Patricia Bullrich va a tener menos poder de daño como senadora que el que tiene como ministra de Seguridad, pero me abre las dudas de que en el Senado también puede hacer mucho daño y que seguramente no la vaya a reemplazar una figura progresista, ¿no? Sino que más bien, bueno, incluso se habló también de Montenegro en el Ministerio de Seguridad, cosa que no te trae precisamente calma. Está Diego Valenzuela también pidiendo pistas, Santilli, Burrich impulsa gente suya. Yo no que te quiero quitar la paz y la tranquilidad, pero a partir del lunes Patricia Burrich arranca su campaña para ser jefa de gobierno en el 27. Sí, sabemos que ella se imagina con la banda, y no con la banda de Milei. Con la banda cambiaria. Con la banda, ni con la banda cambiaria. Se imagina probándose la banda presidencial. Lo último que hablé con su gente es jefe de gobierno porteña, la ciudad de Buenos Aires, va a hacer una vendetta con Macri, una más. Pero también como plataforma para lo siguiente. Obviamente, ¿no? Siempre lista ya. Los 1000 pasos de la Rúa, eran 1000 pasos, no sé cuándo los contó los pasos, que iban de jefe de la ciudad a Casa Rosada. A Casa Rosada, exactamente. Así no fue. Bueno, muchas gracias. Va a ser muy interesante, sobre todo. Bueno, primero, hoy hay una última ronda cambiaria antes de. La última, de Last Dance. De las elecciones del domingo. Probablemente el gobierno lo aguante el dólar, no se le va a disparar. El gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto. Scott, el flamante el amigo Scott lo va a sostener. Pero venimos de 2 días donde el dólar oficial rompió el techo de la banda, llegó a estar 1.515 pesos el dólar mayorista, por lo cual esto da cuenta que intervinieron, la pusieron toda, llamaron a Scott Bessent, a Donald Trump, y aún así no aguantó igual, no le sirvió en la lógica de decir, bueno, llegamos al día de la elección, porque esto, también ni siquiera se piensa en un periodo, en un plazo de tiempo, es el día, es llegar al día de la elección. Claro, sí. ¿Qué pasa el día después? Bueno, es la gran pregunta que todos ya dan por dado, incluso los grandes agentes de la entelequia que conocemos como el mercado, dan por sabido que va a haber una devaluación. Por eso hubo una cobertura tan fuerte esta semana, es decir, muchos grandes ahorristas fueron y presionaron ese precio del dólar para cubrirse ante la posibilidad de una posible devaluación la semana que viene. Veremos qué sucede, pero sí, claramente el panorama no es precisamente de la tranquilidad que esperaban estos muchachos con toda la guita que han recibido de nuestro ministro de Economía, Scott Bessent. Tengo que contarles un par de cosas, señor Soler, porque hay viernes de feriazo, amigues, y ustedes saben lo que significa los viernes de feriazo en ECAS, en la empresa cooperativa de alimento Soberano. Escucha. Dale. Puerro, qué rica la tarta de puerro. Sí. Muy rica. Bueno, el puerro está a 900 pesos el kilo. Los alcauciles, para quien le guste el alcaucil, le recomiendo 3 alcauciles, 2.000 pesos. El brócoli, viste, está carísimo el brócoli. Sí, porque lo usan para agredir. Claro. Tiene rango presidencial el brocolero. Bueno, 1.500 pesos la caja de brócoli.
No sé qué, cómo será una caja. Y te haces. Será una planta. Bueno, no sé, vayan y miren, qué sé yo. Tampoco le puedo explicar todo. Bueno, frutilla agroecológica, atenti, 750 pesos el cuarto kilo de frutilla agroecológica. Bien. Esto no lo encontré en ningún lado, No. olvídate, de ninguna manera. Arándanos, 1.200 pesos la caja. Bueno, y pueden chequear estas y todas y muchas otras ofertas en los abastos soberanos de ECAS. Recuerden que está uno de los que señalan como uno de sus mejores abastos, que tienen estas y muchas más ofertas en La Matanza, en San Justo, Monseñor 2201. Y bueno, pero me pusiste la caja acá, sí, brócoli la unidad. Claro, ahí está. El arbolito, chicos. El arbolito. Vamos a la unidad. Bueno, no vayan a La Ferrere, como dijo Karen Red. Son divinos. Hay veces que te los querés llevar a la mesa de luz, después te acuerdas que son libertarios y ni en pedo pongo semejante. La Cámpora, La Ferrere. La Ferrere. El tweet de Karen Richard fue a hacer campaña a La Ferrere. La cantidad de tweets haciendo hola, barría. No, haciendo, tiene menos calles, sí. Con Urbano esa tierra tiene menos calle que Venecia, ¿no? Después de esas calles. No, son divinos. Bueno, los de más abasto, por supuesto, está el de Monseñor Bufano 2201, que nos recomiendan especialmente, y también está el Serrano 461, que vamos, varios de los integrantes de esta familia. Confianza. Sí, por supuesto. Díaz Vélez 3761, en Monte Grande, en Arana 293. Pueden seguir a ECAS en las redes, en Instagram, @Somos ECAS, la empresa cooperativa de alimentos soberanos. Y estamos en veda, pero igual va a sonar la marchita porque llegó la colección de latas yerba mate compañera. Viva Perón, carajo. 4 modelos bien peronistas, para que en cada mate te acuerdes de qué lado de la mecha te encontrás. La mejor yerba del país. Tenés 4 modelos: Perón y Evita, Néstor y Cristina, Eve de Bonafini y Juana Zurduy, y San Martín y Rosas. Para tomarte unos buenos matienzos acompañados con que... Alfajores Pocho, ¿te comes uno? ¡Te clavas 8, papá! Pero claro que sí. Con esta lluvia. Pero claro, chocolate dulce de leche, chocolate blanco y frutos rojos. Los encontrás en todos los Perón, Palermo, San Telmo, Córdoba, Lanús, Madrid, y con envíos a todo el país a través de su tienda online. Los puedes seguir en @Perón Resto Bar. En un ratito vamos a hablar con Pipo, que me recordaron, ¿no?, que juega River esta noche. River, no lo voy a poder ver, lo veré después si vale la pena, porque esta noche me voy a ver a mi amigo personal de años, Marcelo Filippo. Presenta hoy en el Teatro Ron de Manabasto un disco muy bonito que les recomiendo mucho, está en Spotify, se llama Sordos en la Discoteca, que es un gran título. Sí. Y tiene muy buenas canciones. Sí, es un gran compositor, guitarrista, cantante, con mucha raíz en el rock argentino. Él dice, yo aprendí o traté de aprender a componer escuchando a Charlie, a Spinetta y a Fito. Es un tipo formado en el rock argentino, ha tenido escarceos con el folclore, qué sé yo, pero es un discazo. Sordos en la Discoteca lo presenta esta noche a las 21 en el Rondemán Abasto, hermosa sala para ir a ver conciertos. Googleenla, no me acuerdo la dirección, está ahí en el Abasto, está frente al Abasto, es fácil de encontrar, pero se lo súper recomiendo. Si no pueden ir, igual síganlo, amarse, escúchenlo, está muy bueno lo que hace, más allá de que sea mi amigo. Así que después me enteraré de cómo salió la semifinal de Copa Argentina, de la cual el señor Pipo Rossi nos dará algún adelanto, y si cabe lo veré en diferente. Ganó, Belgrano no perdió, Argentinos ganó ayer. Argentino, no sé qué pasó ayer, sé que hubo un empate. Pues va a ser el sé rival. No, pará, también quiero hablar de Liga de Quito vengándonos, se le pegó un baile inolvidable a Palmeiras, Palmeiras que nos pasó como si nada a nosotros y se comía a los pibes crudos. Se lo curtieron, pero más. O sea que se podía. Se podía, claro que se podía. Había que hacer algunas cosas, cuidarse en los centros y esa clase de cosas. Sí, Argentino se lo dio vuelta a Belgrano y se metió en la final de la Copa Argentina. Estoy acá leyendo ¿Y Palmeiras perdió por cuánto? 3-0. Ah, mirá. En Quito. Tienen la revancha en San Pablo, pero la van a tener complicada. Es buen equipo Liga de Quito. Yo vi algún partido y dije, yo no sé si me lo quiero cruzar. Campeón de la Copa Libertadores con el gran Edgardo el Patón Bausa. El Patón Bausa, exactamente. Un saludo. Así que bueno, estaremos hablando de esas cosas con Pipo Chepolati. Sí.
Pero de verdad nos vamos a meter a hablar de economía. Vos querés joder a la gente de esa manera. Uy, chicos. Pero mirá que hay veda, O sea, la economía, eso perjudica al economía, gobierno. bueno, está bien, pero ella va a hablar de economía. Si todo eso significa un demérito para el gobierno, bueno, jódanse, muchachos. Lamento. Es el plan económico de ustedes, todo de ustedes, todo, de ustedes, del JP Morgan, que a esta altura tiene más funcionarios en el gobierno que en la propia JP Morgan, ¿no? Valentina, ¿me equivoco? Qué caso de movilidad social ascendente este gobierno, qué espectacular. ¿Cómo ubica gente, no? Vas a ser secretario de Finanzas a ser canciller, no tenés idea de las relaciones internacionales. No importa, ¿quién necesita? ¿Habrá hecho el cursito ese de ceremonial y protocolo? ¿Qué estarán diciendo los ¿Sabe inglés? ¿Sabrá inglés? Los diplomáticos de carrera. En la JP Morgan. Ahora, digo, seriamente, los diplomáticos de carrera no nos gusta nada. Es un insulto. Es no un gusta insulto. Nada y viene muy manoseado aparte, eso, pensás el tercer canciller en un año y medio. Claro. Exactamente. Y además un tipo no tiene ni idea de la diplomacia en una carrera que los méritos y los conocimientos y el ejercicio de la diplomatura. Esa parte de la vendetta de Berta y la parte de renunciar fue hacer 80 nombramientos último momento, que ahora Milei ya se metió presidente diciendo lo vamos a revisar, son toquineristas. Que hay un manoseo, digo, en la parte de internet manoseaste a 80 diplomáticos de carrera para mojar una oreja, o sea, sí, está todo muy, muy tenso. No, y además la cuestión de decir, bueno, ser canciller no es puesto menor, ¿no? Digo, tiene no solo en términos de responsabilidades, sino el poder político que implica eso y todas las cosas que se habrá llevado Wertheim, ¿no? Todas las cositas, la datita, todo y demás, pero bueno, estamos hablando de Pablo Quirno, actual, bueno, ex secretario de Finanzas hasta que asuma y demás. También compañero de la JP Morgan, de Caputo. Bueno, hay grandes protagonistas de esa banca financiera que hoy ocupan el rol de ser funcionarios. ¿Se acuerdan cuando con Macri decían, bueno, la primera vez que los CEOs llegaron al poder? Bueno, acá la primera vez que una banca internacional se sentó en el poder. Ya no eran los dueños de las empresas nacionales, eran los técnicos de un banco financiero como es JP Morgan. Vino el número 1 del JP Morgan a nacer, ¿no? Sí. A ver sus propiedades. A ver cómo venía. Un evento fue Macri, Elstein. Sí. A ver cómo venía la cosa. Todo esto en un contexto, digo, partimos de que primero, o sea, ningún banco podría tener información privilegiada, ¿no? Es decir, esto de decir, bueno, el JP Morgan sabe cuándo hay que subirse al carry trade, cuándo hay que bajarse el carry trade, cuándo hay que volver a subirse, cuándo hay que comprar bonos a corto plazo. Son un poco los que están atentos de cómo viene la política económica. Ya pusieron varios funcionarios. Este Pablo Quirno no es que laburó, bueno, un año, hizo un periodo de prueba, laburó 17 años en JP Morgan. O sea, digo, es alguien de carrera, que ahí también conoció a Caputo y demás. Pero esto es muy interesante para pensar, bueno, cómo se da esta lógica de ya no son los CEOs, los dueños de las empresas quienes llegan al poder, sino más bien los técnicos del sector financiero. Y hablando del sector financiero, en el día de ayer se dieron a conocer los nuevos datos de actividad económica que reporta el INDEC, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que dio a conocer los números para el mes de agosto, donde lo que se ve principalmente es un estancamiento del nivel general, una consolidación de este patrón de acumulación primarizador, pero sobre todo un avance de determinados sectores que a nadie les va a llamar la atención cuáles son. En total, en agosto el nivel de actividad se situó un menos 1,3% en relación a el mes de febrero, es decir, estamos en números negativos en términos de actividad económica, evidencias de la recesión que estamos viendo, donde justamente se consolida un patrón de acumulación basado en el sector primario, basado principalmente en el sector dedicado al agro, pero también hay un fuerte crecimiento cuando uno ve, bueno, cuáles son esas actividades que crecen fuertemente. Principalmente la actividad que más crece son actividades financieras y a nadie le llama la atención, ¿no? No. Exactamente, Raro. todas las actividades que están ligadas a la renta financiera, a la valorización de esos activos, a la liquidez, por sobre la actividad productiva, ¿no? Digo, todo lo que ¿quién trae necesita fuerte. actividad productiva? Valentina, vos también sos tan lírica, mirá.
Exactamente, todo lo que cae fuerte tiene que ver con la industria manufacturera, con la construcción, con actividades centrales para la estructura económica del país. Pero en contrapartida crece mucho todo lo que está ligado a intermediación financiera, las actividades financieras, a la apropiación de la renta. Esto en un contexto, empezamos hablando de decir, bueno, el actual secretario de Finanzas va a ser nuestro nuevo canciller. ¿Qué tiene que ver con esto del dato de economía? Bueno, de actividad económica tiene que ver con que hay un crecimiento muy fuerte de todo el sector financiero por sobre el sector productivo, ¿no? Y es así, que alguien que se dedica a las finanzas llega a ser canciller también, ¿no? Claro. En esta lógica donde lo financiero prima sobre lo productivo, los números de actividad económica dan cuenta de efectivamente la recesión que estamos atravesando, pero principalmente de una apropiación del excedente muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con todo esto volcado a los mercados financieros, a el crecimiento de los activos. Hay muchos agentes que leen el mercado, que estudian el mercado, que hablan, por ejemplo, de una posible burbuja que se está viviendo, que tiene que ver con la valorización de los activos. Hay una fuerte valorización al principio del gobierno de Milei, sobre todo lo que tiene que ver con la renta, los activos financieros, las propiedades. Y eso parece que empieza a perder cada vez más valor, ¿no? En un momento donde efectivamente el frente financiero, que es lo que más está puesto sobre el eje de la política económica nacional, empieza a crujir. ¿Y por qué empieza a crujir? Bueno, justamente por esto, porque reciben ayuda de Estados Unidos, un salvataje muy grande, 20.000 millones de dólares del swap, más los 12.000 millones de dólares que ya les había girado el Fondo Monetario, más las burbujas financieras que tuvieron gracias al blanqueo y a la devaluación. Pensemos que cuando asume Javier Milei hace al otro día una devaluación por encima del 100%. 118%. En un contexto donde nadie sabía cómo gobernaba Javier Milei, es decir, no teníamos un antecedente, tenía una gran imagen positiva. Imagínate lo que puede llegar a suceder si hace un mecanismo similar la semana que viene después del resultado electoral, ¿no? Sí. Pero con no una quiero imagen, ni imaginarlo, claro. Con una imagen mucho más negativa de la que hizo la primera devaluación, con el antecedente de que sabemos cómo gobierna y cuáles son sus prioridades y decisiones de gobierno. Pero Totó Caputo dijo que está cómodo con el dólar a 1.500. Sí. ¿Por qué se va a incomodar? Sí, él sí está cómodo. Tal es así que hasta Caputo tuvo que salir a poner en Twitter, no se va a modificar el esquema de bandas. Es decir, y atrás se escuchó la claque haciendo... que es algo que hizo un ministro cuando va a modificar. Es lo que suele hacer un ministro de Economía cuando dice, bueno... ¿Qué es lo que aprendimos todos nosotros como argentinos? Cuando un funcionario público sale con gran alaraca a decir, no vamos a hacer esto, agarrate, hermano, se viene. El que apuesta al dólar pierde. Claro. 9.81. Claro, Sigó. Lorenzo Sigó, el que apuesta al dólar pierde, como uno de miles de ejemplos. Cuando alguien sale a desmentir, ¿no? Y a apoyar a tal funcionario, chatá, cochería, hermano. Sí. Todo esto justamente en un contexto donde se deberían haber hecho de dólares para sostener esta situación, pero una decisión no solo del gobierno nacional, sino también del gobierno de Estados Unidos, de empezar a intervenir. Era Scott Bessent comprando pesos. O sea, nosotros estaba jugando al rulo de comprar pesos. Pesos. Nosotros nos queremos dolarizar y ellos se quieren especificar. No, parece un chiste muy grande, sí, pero es la realidad argentina. Como decía Tato Bores, sería un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Insisto esto, en 2 días seguidos que el dólar mayorista, el dólar oficial, rompió ese techo de la banda establecido. Esto es todo un combo de noticias explosivas en el plano económico para el presidente Javier Milei. Y todo está muy puesto también en la expectativa del día después. ¿Qué va a pasar el 27 de octubre, no? O el 28 o el 29 quizás. Pero sea el resultado que sea, porque no es que, les va bien y ganan y entonces se calma la cosa. No. Sí. Devaluar van a tener que devaluar porque tienen que corregir el eje fiscal. ¿Qué tiene que ver esto? La caída de la recaudación. Están teniendo una caída de los ingresos enorme. Una de las cosas que más cae tiene que ver ligado al consumo, todo lo que tiene que ver el IVA, todo lo que son los impuestos a la actividad, porque como yo les contaba recién, hay una recesión económica, entonces todos los impuestos a la actividad caen. Y algo también que cae muy fuertemente es aportes y contribuciones, es decir, lo que tienen que pagar los empleadores por contratar a una persona en términos de registración, ¿no?
Bueno, esto es todo un esquema que también repercute sobre el modelo económico porque justamente, caen los ingresos, lo tenés que corregir. ¿Cómo lo piensan corregir? Bueno, vía precios, es decir, vía devaluación. Y acá la gran pregunta de, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con una devaluación? Que sabemos que obviamente los trabajadores, los sectores populares sobre todo, son acá todos las principales. En esta mesa ningún ganador por un esquema de devaluación. Ninguno de JP Morgan. Ninguno de JP Morgan. Yo voy a hablar del ahorro, van a ver. Pero después hay otro dato que tiene que ver con ni siquiera los grandes grupos económicos, algunos se benefician de esta devaluación. ¿Por qué? Porque ¿quiénes se benefician? Bueno, principalmente el sector agropecuario, porque puede hacer ese diferencial y la apropiación de rentas. Pero ya no hay nada, ¿no? Ya no tienen nada para liquidar, claro. Ya no tienen nada porque entraron en esta estafa del la 0 al 26% de un día. Claro, la ventana sin retenciones hizo que liquidaran hasta lo que tenían en el cajoncito de la mesa luz. La suba de impuestos más rápida de la historia económica argentina. Y después quizás, se benefician algunos, por ejemplo, grandes grupos como Techin y demás, que son los productores de bienes transables, pero después todos los que quedan por fuera de esos tampoco se benefician porque les puede generar un efecto de pérdidas en los balances de las empresas. Entonces empieza a discutirse de, está tan bueno que devalúe al interior de los lugares del poder, ¿no? Obviamente del establishment, del poder económico. Y esto también le juega en contra en términos también de acompañarlo en este proceso electoral, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es un dato que hay que ver muy de cerca porque tiene que ver con quiénes van a ser esos poderosos financistas de su propia campaña que le empiecen un poco a soltar la mano, ¿no? Que ya lo veníamos viendo, se peleó incluso con Ornequian, que era su principal financista, el padre de la criatura, podríamos decir, y eso tiene que ver con una serie de decisiones de política económica que está llevando a cabo el gobierno que incluso golpean al sector del poder. Hoy cuando uno ve esa curva de la apropiación del excedente, de cómo se distribuye el ingreso entre el capital y el trabajo, no solo obviamente hay una gran pérdida de los trabajadores, sino que por primera vez empieza a perder el capital, pero no es un modelo socialista que pierde el capital. No, pierde por la inconsistencia del propio plan. Exactamente, por la inconsistencia. Para mí este es todo un dato novedoso para decir, no solo los trabajadores, los mismos de siempre están perdiendo, sino que las grandes esferas del poder empiezan por lo menos a reportar más pérdidas que antes. Son tan malos que no sirven ni para favorecer a los garcas. Ya lo favorecieron bastante, ¿no? Pero así que seguir muy de cerca, sobre todo el efecto inmediato, lo que se va a poder ir viendo es el dólar cripto, que es ese dólar que no para en las jornadas, y eso nos puede llegar a adelantar para los fanáticos el domingo, el lunes, lo que puede llegar a suceder, ¿no? Tenemos que ver dos datos, cómo está el dólar y cómo salieron las elecciones. Exactamente. Claro. Sí. Muchas gracias, Valentina. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. No se puede vivir. Y va el tercero. Todo esto además mientras la capacidad instalada de la industria en Argentina se acerca al 40%. Exactamente, 40%. O sea, 40%. La industria argentina está derruida. Bueno, niveles de pandemia. Sí, no. Peores que en la pandemia. Peores que en la pandemia. Indicadores económicos peores que en pandemia. Bueno, para olvidar tus penas, ¿sabes qué tenés que hacer? ¿Qué? Tenés que ir a Naní Cocina Armenia. Te clavas el tabule, claro, te clavas un tabule de Naní y la vida parece deslizarse en un arcoíris de felicidad. ¿Dónde? En Gurruchaga, esquina Jufré, Gurruchaga 1088. De martes a sábados de 20 a 23:30, de martes a domingos de 12 a 15:30, abre sus puertas el restaurante de cocina armenia tradicional con elaboración artesanal. Un espacio ideal para compartir la comida típica armenia, la cultura y la amistad. Además hay más de uno que ya está esperando que hoy, viernes y mañana sábado, le van a hacer la entrega del Naní Delivery, que podés escribir y quedar como un campeón y decir, no sabes lo que practiqué haciendo tabule. En @Nani Cocina Armenia es la red de Instagram donde ustedes pueden hacer contacto e incluso pedir en armenio, porque vas al Cuy
¿no? Y en el CUI buscas un curso de armenio. Y si no hay armenio, puedes estudiar inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés y muchos otros idiomas. Puedes avanzar un nivel en 2 meses con estos cursos por Zoom o presenciales en la sede Centro, en Belgrano y en Caballito. Son los últimos días para inscribirse en cui.edu.ar o en el 5353 3000. Muy bien, profe. Precio especial para la UBA, Universidades Nacionales y nivel 1 inicial. 3 cuotas sin interés. Esta especie en extinción en la Argentina, con certificados y diplomas UBA, y también el código de descuento Siempre CUI, que te da un Diego de descuento siempre en estos momentos. Cualquier cosa que suene a descuento es absolutamente necesario. Bueno, 10 horas 57 minutos, me parece que es un buen momento para hacer una pequeña pausa publicitaria y retornamos al aire con más. Siempre es hoy. Gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Avellaneda lanza su Policía Municipal. Ya abrió la inscripción para formarte como cadete y sumarte a la fuerza local que creamos con el objetivo de tener una ciudad más segura. Si tenés entre 18 y 35 años, vocación de servicio y ganas de crecer profesionalmente, ingresá en www.mda.gov.ar para completar tu formulario de inscripción. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar, desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Le mando un saludo y agradecimiento al amigo colega Antolín Magallanes, que tiene un programa sobre un microprograma de temas ambientales aquí en esta radio, en la M530, y que me tiró la data de que sí, Escocia le ganó a Holanda en el Mundial 78, fue el cierre de su participación, pero creo que ya Rod Stewart se había ido al cuerno ahí, no llegó a ver lo que fue el highlight de ese Mundial para Escocia cuando le ganó a Holanda 3-2 en Mendoza. Venía de perder con Perú, empatar con Irán y le ganó a Holanda, pero eso no le alcanzó para clasificar. De hecho, Holanda es la misma Holanda que después jugó la final Argentina. Así que, pero creo que ahí ya Rod Stewart, después de primero de haber perdido con Perú, empatar con Irán, que traten de asaltarte en un bolillo, que me voy a la mierda, ni para un escocés choborra como Rod Stewart era atractiva la circunstancia. Pero bueno, así todo volvió. Y volvió, claro, bueno, después volvió porque vino a trabajar, a actuar por un cacheta, así que bueno. Y le agradezco, Antolino, otra cosa que me contó, pero que no les puedo contar al aire. Lo siento mucho, porque puterío del rock. Lo más interesante. Ya sé que es lo que más les interesa, pero no da. 11 horas 13 minutos en la mañana de M530, estamos haciendo Siempre Soy en esta jornada de viernes. Si vivís por el barrio de Belgrano, si estás acá en la ciudad de Buenos Aires, parece que, no sé, se rompió un caño o algo, hay un río. Se inundó. Se inundó todo Belgrano. ¿No se inunda más? Se inundó. No se inundó. Qué cosa inexplicable, ¿no? Porque no tenía nada que ver, estaba en campaña presidencial y decía no se inunda más. ¿Qué casos y qué cosas tiene el macrismo, amigos? Que sigue gobernando esta ciudad a pesar de todo. Emilia Raciati, ¿qué hacemos si hay veda y no podemos pelearnos con el pariente que vota a Milei? Ya terminaste el libro que estabas leyendo. Ya te compraste el alcohol. Ya te compraste. Claro. Por que dices, ay, me voy a aprovechar para leer lo que tenía pendiente. Sí, no. sí. Si querés empezar un libro, es esta columna. Claro. Empezar un libro antes de ir a votar. Sí. Si querés estar súper desconectado o si estás súper desconectado y querés irte a una ficción lejana, tiempo lejano, personajes lejanos, Aliento, Ojos, Memoria. Editorial Consoni, que es una editorial española. Es la primera novela de Edwin Danticat. Yo sé que es difícil, pero Alientos, Ojos, Memoria es más fácil. El título de la novela. Un nombre de alias, parece. Es una autora haitiana. Ajá. Es una de las escritoras haitianas más conocidas y esta es la primera novela. En realidad ya hubo una que editó en su momento Fiordo y esta la edita Consoni, llega a la Argentina. Es la historia de una joven, está contado desde el punto de vista de ella, que se va a Estados Unidos a buscar a su familia y cuenta una realidad de las familias de Haití, que es esto de las mujeres yendo a trabajar muy jóvenes a Estados Unidos, qué trabajos tienen para generar dinero y poder mandar a su familia, llevar a su familia también a vivir a Estados Unidos. De hecho, la autora vive en Estados Unidos y la novela es, más que la historia, es un ritmo de escritura espectacular porque es la mirada de una niña que va creciendo y son 4 momentos en la vida de este personaje que se llama Sophie. La editó Consoni y es para desconectar en el sentido de que es una realidad bastante diferente a la que vamos a vivir en la Argentina, pero sí que tiene muchos temas en común, por ejemplo, con la red de cuidados, las mujeres, cuáles son los trabajos que hacen esas mujeres haitianas en Estados Unidos, ¿no? Trabajar en un hogar de ancianos, cuidar enfermos, qué es lo que esa niña va aprendiendo que hacen esas mujeres más grandes. Así que Aliento, Ojos, Memoria es una de las novelas y la otra novela, o sea, los dos de ficción, es Pálido Caballo, Pálido Jinete. De Catherine Ann Porter. Me recuerda a la película de Clint Eastwood, la del 85, cuando revitaliza el western antes de Los Imperdonables, con el jinete pálido, que es un predicador que anda, por favor, el predicador que anda a los tiros por todos lados. Y esta novela es de la editorial Palmeras Salvajes, que es una editorial bastante nueva, que empezó a publicar el año pasado en la Argentina, que es en homenaje a la novela de Faulkner, Palmeras Salvajes, justamente, y lo que hace es traducir autoras y autores de Estados Unidos y en este caso es una autora que además tiene un vínculo con México porque Catherine Ann Porter trabajó mucho tiempo como periodista en ese país y en esta novela son 3 novelas cortas en realidad o 3 cuentos podemos decir. El tercero se llama, y es el que les recomiendo especialmente, se llama Vino al Mediodía y tiene una tensión y pone en jaque también la idea de alguien que llegó es un escenario rural donde hay una pareja con hijos,
llega alguien a pedir trabajo y ese hombre le da trabajo a ese joven que se presentó al mediodía. Vino a comer, claramente. Vino a comer vino al mediodía a comer y a buscar la comida de su vida porque está sin laburo en un escenario rural muy difícil. Le da trabajo y empieza a aparecer de repente el pasado de este joven, ¿no? Viene alguien y le empieza a contar quién era. Y toda la atención se desarrolla en qué haces con esa persona con la que ya hay un vínculo, que tiene algunas conductas raras, pero que ya está trabajando con vos, que hace que ese trabajo cotidiano crezca, que hay una convivencia establecida, y ahí también está la pregunta por las oportunidades, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos te enterás que esa persona tiene un pasado complicado? ¿Qué se hace con eso? ¿Cambia el presente? Bueno, es una gran novela y las tres son así: pálido caballo, pálido jinete. Y después vamos al terreno local y acaba de salir una colección de Godot, la editorial Godot, que se llama Colección Íntima, que son libros muy chiquitos y que justamente lo que cuentan es un escenario de intimidad. Y en este caso el de Liliana Hecker es uno de los primeros, el otro que salió es de Agustina Basterrica. El de Liliana Hecker se llama Intimidad de un oficio. Y es toda la historia de cómo Hecker se fue construyendo como escritora, donde fue encontrando esa intimidad, que ella dice, es un momento en el que uno tiene que estar solo. ¿Qué momento se encuentra? Y además hay toda una época acá, porque ella cuenta cuando una noche de verano de los 60, 22 de enero de 1960 fue la primera vez que ella va con 16 años a una reunión a el Café Los Angelitos, donde se juntaban los autores de la revista El Grillo de Papel. Los Angelitos, entonces, ¿acá en Congreso? Acá en Congreso. Claro. Ella había mandado una carta y un poema a un concurso. Y Abelardo Castillo era el director de esa revista, recibe la carta y el poema, le dice, el poema es malísimo, pero se reúnen en las violetas y le dice, el poema es malísimo, pero la carta es muy buena y acá hay una escritora. Esto demuestra que vos sos una escritora. Venite mañana al Café de los Angelitos, que nos vamos a juntar toda la revista. Ella va, son todos varones, ella va con su carpetita, de repente cuenta que alguien le dice, le agarra la carpeta y le empieza a corregir cosas, y ella se odiada, diciendo, ¿por qué esta persona a la que yo no le pedí opinión me empieza a corregir? Y entonces empieza a juntarse con ellos, dice, ahí se descubrió una forma de pensar el mundo, las discusiones que había, y eran todos varones. Entonces también esto de, bueno, ¿qué momento había para la escritura? Ella dice, eran todos varones que escribían de noche y tomaban alcohol, y yo no podía escribir de noche. Entonces empieza a escribir a la madrugada. Dice, empecé a encontrar que yo había algo con la noche, pero era otro momento del día. Se despertaba temprano, se hacía un mate y se ponía a escribir. Bueno, todo eso que ella va contando acá es la intimidad de su oficio. Hay otro libro anterior de ella que es La trastienda de la escritura, en el que ella va también contando cómo es ese ritual, y después hay todo un recorrido por sus novelas y cómo las fue escribiendo. Hay una novela de ella que se llama El fin de la historia, otra zona de clivaje. Cómo cuenta a las mujeres Liliana Hecker es maravilloso. Tengo una pregunta, siendo que Liliana es autora de Alfaguara, ¿no? De Random, ¿tiene libertad para hacer esta clase de textos? Totalmente. En editoriales chicas? Sí. Bueno, me imagino que Liliana Hecker a esta altura dice, che, ¿no? Tiene su nombre. De hecho, La trastienda de la escritura está recomendado en el libro y es de otra editorial. Claro. Y es un libro anterior a este. También lo que pasa es que es lo contrario a lo que contaba Juan el viernes pasado con el libro de Milei, ¿no? Que lo saca un libro por una editorial, pero cita todo el tiempo el libro que había sacado por Planeta. No solo lo cita, sino que hay fragmentos. Lo roba. Claro, lo replica de una manera donde vos tenés un contrato con la editorial, bueno, después puedes hacer un contrato con otra editorial, salvo que haya exclusividad, que es raro ya hoy en día, que haya exclusividad, salvo algunos nombres. Pero al revés, a veces el nombre te permite decir, bueno, yo voy con otra editorial a hacer otra cosa. El gran ejemplo de nuestra literatura es Aira, ¿no? Cómo publica con todas las editoriales que existen. Necesita todas las editoriales porque te produce más de las editoriales que hay. 3 libros por año y dice, yo publico donde Pero quiero. digo, hay una elasticidad en el mundo editorial que no se verifica en el mundo de la industria de la música, por ejemplo, que no te permitiría de ninguna manera tu sello, un solista, ¿no? Porque puede ser que en una banda grabe en un sello y uno de los integrantes de la banda grabe pronto, pero una persona, un solista, difícilmente su sello le permitiría sacar otra cosa en otro sello. Ahí los contratos son mucho más rígidos. Totalmente. ¿No? Bueno, de hecho, por ejemplo, con Aurora Venturini, que yo la nombro siempre, Aurora Venturini es una autora que cuando la empiezan a publicar es por Random House. Liliana Viola empieza a ver que no la publicaban de la manera que ella como albacea, ¿no? Venturini muere y la cambia de editorial, la pasa
desarma ese contrato y se va con Tusquets. Y ahí explota la obra de Venturini, o sea, tiene mucha más circulación. Y ella dice, cuidan la obra y la publicación de una manera Tusquets es Planeta, ¿no? Tusquets es Planeta, por eso es la contra, claro. Son dos grupos tan grandes que tienen tantos sellos que de repente te tenés que hacer un mapa para entender cuál quedó en cada uno de esos dos, que son Penguin y Planeta. Bueno, el libro de Hecker es muy cortito. Lo podés llevar hasta el día de la votación. Y tiene forma de cuadernito. Me gusta que parece un cuadernito más que un libro. Sí, hermosa edición de Godot, Intimidad de un oficio. Y también hay mucha reflexión sobre la escritura y sobre. Ella dice, yo no escribo ficciones, escribo ficción. Y cuenta, por ejemplo, cómo encuentra el final de una novela, cómo empezó a encontrar el principio darle peso al principio, darle peso al cierre de las historias. Es hermoso. Liliana Hecker, Intimidad de un oficio de Godot. Y el último es para empezar en la veda, pero para darle un tiempo, porque es un libro de muchas más páginas. Es una reedición, en realidad, que tiene su tiempo, pero los libros, a veces está bueno salir de la urgencia de la novedad y decir, los libros tienen una vida que se extiende mucho más allá de la vidriera de acaba de salir. Este es El Inocente, Vida, Pasión y Muerte de Carlos Mujica. Es una nueva edición ampliada que sacó Octubre. Es de María Zucarrat. Zucarrat había sacado la biografía de Mujica en el 2010 y ahora la reedita porque lo que ella cuenta es que después de esa publicación tuvo acceso con el archivo de un cura que había estado muy cerca de Mujica, que era el padre Pichi Meiseguier de Córdoba. Él donó su biblioteca a la Universidad Católica de Córdoba, entonces ella accede a ese archivo y empieza a encontrar un montón de material sobre la vida de Mujica. Es un librazo. Antes decíamos la importancia de las biografías. Acá está la dimensión de Mujica, las discusiones políticas, el debate con la Iglesia, el debate con López Rega, la discusión sobre el peronismo, sobre el celibato, su vínculo, por ejemplo, con una militante como Lucía Cuyen, la intensidad que había en ese vínculo y cómo esa relación no avanzaba porque él era cura. Hay imágenes maravillosas y hay un final que es revelador y ella en el final reconstruye el diálogo entre un amigo militante de Mujica que era Ricardo Capelli, que era una de las personas que estaba con Mujica el día que lo balean, ¿no? que lo asesinan en octubre del 74. Capelli estaba con él, llegan al hospital los dos y cuando llegan a ese hospital, Mujica con 14 tiros, este tipo creo que tenía 4, y lo que cuenta lo que sucede con Zucarrat es que logra reunir después de 4 décadas en la redacción de Tiempo Argentino en un momento a este hombre, Ricardo Capelli, y al médico que lo operó y le salvó la vida ese día. La situación era, llegan al hospital y llegan con casi 300 personas. El médico que operó a Mujica y lo operó a Capelli estaba en una sala en la que había casi 300 personas presionando en esa operación. ¿No? Entonces, en la sala de operaciones. Entran al hospital, impresionante. Están apretados la sala. Sí, y además digo, imagínate la tensión de una operación en ese momento. Todo esto lo reconstruyen en un encuentro que tienen en la redacción de Tiempo Argentino 40 años después de los hechos, Capelli y este médico. Y hay, por ejemplo, hasta ahí hay una dimensión de Mujica, porque lo que cuenta el médico es que cuando llegan al hospital, que estaba buscando ahí cuál era, porque esto fue en Solano, ¿no? Y los trasladan a los dos inmediatamente al hospital Salaberry, Mujica le dice al médico, operalo primero a él. Entonces, el Capelli se había quedado con la idea de yo sobreviví gracias a esa decisión de mi amigo. Y él tendría que haber sobrevivido, no yo, por la dimensión que tenía Mujica. Y el médico le dice después de 40 años, no, en realidad era mucho más probable que sobrevivieras vos que él. O sea, él tuvo fue un acto de profunda humanidad, pero además porque era más probable que vos eras el que pudiera sobrevivir. Así que bueno, esta edición es una edición ampliada, es una biografía que escribió María Zucarrat, que tiene desde imágenes hasta un montón de archivo y de voces. Aparece, por ejemplo, Julio Bárbaro, ¿no? Como uno de los personajes que uno hoy lo tiene como una caricatura del peronismo y era un militante en ese momento que estaba cerca. Hoy es un defensor público de la AAA. De hecho, no hay muchos de esa línea que la reivindican abiertamente. Así es. Bueno, aparecen un montón de nombres y de personajes en esta novela. El Inocente, Vida, Pasión y Muerte de Carlos Mujica. A votar no lo puedes llevar, vos medio voto candado. Este es un poquito fuerte. Pero bueno, sí es un libro para darle tiempo. Digo, las biografías
tienen ese espesor en la Argentina. Sí. Hay unas biografías maravillosas. Sí. Digo, en el último tiempo salieron libros para pensar también esta década. Digo, la serie de que se va a hacer de Gordon, de Aníbal Gordon, que es el libro de Larraqui, que es novelado. Te digo, también esa diferencia, ¿no? Acá Zucarrat va a los hechos y es un gran trabajo de reconstrucción de época, que es un laburazo hacer eso. Hacer eso y hacerlo además con el arte de narrar a la humanidad de ese personaje, ¿no? Las contradicciones que tenía, los debates que se planteaban en ese momento. El contexto, además, ¿no? Lo de poner en contexto las cosas, pues si no cristalizas a una figura desprovista de contexto, no te explica la figura. Y que el contexto no te coma, además, claro. si vos puedas volver a la dimensión humana de ese personaje. Sí. Aparecen los documentos de los curas de opción por los pobres. En realidad, en ese momento era movimiento curas del tercer mundo, ¿no? Entonces aparecen también los debates que había entre los curas sobre qué hacer, cómo actuar, cuántas veces ir a ese barrio, él se quedaba, no se quedaba, cómo era esa organicidad, el vínculo con López Rega también está, ¿no? No, es un librazo, El Inocente de María Zucarrat. Bien, El Inocente, entonces, Liliana Hecker. Liliana Hecker, Intimidad de un oficio. Sí. Pálido caballo, pálido jinete, alientos, ojos, memoria. Yo les quiero sumar, ¿me permitís Sí, sumar obvio. uno que es desconexión de la realidad, pero al mismo tiempo te trae muy presente los problemas a los que nos trae el enorme cerebro de los seres humanos? Leí que me faltaba leer y se reeditó en Argentina por Blackie Books, que es un hermoso subsello de, no sé si de Random Planeta, pero es un subsello, Galápagos, la novela de Kurt Vonnegut que no había leído, donde reaparece, por supuesto, Kilgore Trout, anda dando vueltas por ahí, su hijo Leon Trout, Kilgore Trout, de Desayuno de Campeones en adelante, aparece en varias novelas de Vonnegut, y con esa ironía, esa acidez que tenía el viejo, hace toda una fantasía alrededor de un naufragio que termina teniendo lugar en Galápagos y lleva a la evolución de la raza humana hacia el lugar del cual, según Vonnegut, que era bastante amargo, nunca debería haber salido, ¿no? Pero habla sobre todo, toma la teoría de Darwin y la lleva para el otro lado. Dice, la evolución de las especies es una involución absoluta y nuestro enorme cerebro solo nos ha traído grandes problemas. Así que, bueno, ahí va. para Mirá despegar todo lo un que hay. poco y al mismo tiempo recordar por qué los seres humanos tenemos los problemas que tenemos, ahí está Galápagos de Kurt Vonnegut, que sumo humildemente a la lista de recomendaciones para la veda. Pues estamos en veda, ¿vio? Y el domingo hay elecciones. No sé si saben que el domingo hay elecciones, ¿no? No se puede decir. No se puede decir. Una cosa más, la semana que viene hay dos eventos gratuitos. Bien. Uno en el Centro Cultural Kirchner. Ajá. Vamos a decir así. Por supuesto, es el Centro Cultural Kirchner, que le pongan lo que quieran. La Feria del Libro Antiguo. Vayan a esa feria, se van a encontrar cosas impresionantes, se pueden encontrar cosas joyitas. Es diferente al libro usado, porque el libro usado es el que encontrás en las librerías. Que podés encontrar un incunable, pero bueno, si encontrás un incunable y está ahí, va a ser un valor importante. El libro antiguo son libros que se consideran incunables, inhallables, y donde podés ir a encontrarte no te compras primeras ediciones. Sí, pero tenés que tener un... Bueno, pero la feria hace que puedas ver si quizás hay algo que es inaccesible en otro lado y ahí puede estar un poco más barato. Y el Festival Borges, la semana que viene, toda la semana, en la Alianza Francesa. Ajá, todo gratuito. Igual estaremos recordándolo porque ustedes sabemos que se olvidan de todo, igual que nosotros. Si no recuerdan las cosas una y otra vez, no hay manera de que las recordemos. Yo, si no existiera el calendario de Google que me recuerda, que le pongo, recordarme un día antes, yo me olvido de absolutamente todo lo que tengo que hacer. Yo me olvido de mirar el calendario. Sí, claro, bueno, después te pones, pero papel, por eso, cuando pones un evento tenés que poner recordatorio, ¿no? Que te tire así del bolsillo el teléfono y te diga, che, acordate que tenías que ir al cumpleaños de tu hijo. Bueno, les quiero recordar a todos ustedes que quizá en la previa de ir a votar en las elecciones no pueden beber alcohol, pero pueden comer pizza, porque la veda no incluye la pizza, ¿no? Digo, la pizza no está prohibida, no hay ningún tipo de regulación en el código electoral. Bueno, entonces, váyanse a Pizza, la reivindicación de la pizza de molde porteño en Nicaragua, esquina Tames, una pizza hecha con harinas orgánicas, con masa madre fermentada 24 horas, quesos de primerísima calidad, tomates orgánicos y cebolla morada, lo cual le hablaron con mucho amor mientras crecía para que fuera sabrosa y acompaña todo el asunto. Y además en Pizza La Faina sale
finita, dorada y crocante. Y por supuesto, arriba, gracias. También puedes tomarte un cóctel con personalidad argentina, cervezas artesanales y una selección muy bien cuidada de vinos que hace el amigo Aldo. Le mando un gran abrazo a Aldo. Pizza de la reivindicación de la pizza de molde porteña en Nicaragua, esquina Tames. Bueno, después sigo con un par de recomendaciones más. Me interesa mucho saber cómo puedo hacer con mi consejero histórico, cómo hago ahora que se viene la otra devaluación en la Argentina para ahorrar, porque el señor Viñeski ahora nos va a contar a todos nosotros que había una vez en Argentina algo llamado ahorro. ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿No será un mito? Puede ser. Había una afirmación que decía que el ahorro es la base de la fortuna. Sí. Si lo convertimos en una pregunta, ¿el ahorro es la base de la fortuna? La respuesta es clara, no es. El ahorro es la base de la decepción. El ahorro es la base de que te van a quitar los depósitos. Cuando rompes el chanchito y decís, pero... La semana que viene se va a conmemorar el Día Mundial del Ahorro, porque hubo un Congreso Internacional de Ahorro en Milán en el año 1924, un dato menor, pero digamos que en nuestro país se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal, más tarde Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y fue creado en 1915. En esa época sí había la idea de que se podía ahorrar porque el peso no perdía tan rápido su valor como ocurre ahora y ocurre en los últimos 70 años de la Argentina. Claro. Pero nos vamos a situar en un lugar histórico concreto que es 1951, gobierno de Juan Domingo Perón, y en ese contexto y ese año la economía andaba mal. Y miren este dato que les voy a tirar. Estados Unidos había organizado un boicot que restringía los mercados para los productos argentinos. ¿Vieron que este gobierno de Estados Unidos lo ayuda? Bueno, a ese gobierno le restringía, había una especie de, ¿cómo se llama lo que le hacen a Venezuela y a Cuba? Bloqueo. Gracias. Le hicieron un bloqueo al gobierno peronista, no podía meter todos los productos que necesitaba exportar. Esto estaba pegando fuerte en la economía argentina y se dispara la inflación. En 1951 llega al 37%. Para esa época era algo insólito. No estaba el pueblo argentino acostumbrado a soportar una inflación. El PBI de ese año cayó un 6%, y producto de todo esto, la recaudación, por ejemplo, empezó a ser deficitaria. Un montón de circunstancias negativas obligaron a Juan Domingo Perón a tomar medidas. ¿Qué dijo? Vamos a hacer planes de ajuste, vamos a recortarle a los docentes. No, vamos a sacarle a la plata a los jubilados. No, dijo por todos los medios y formas que ahora van a ver que los argentinos tienen que ahorrar. Empiecen a gastar menos, empiecen a ahorrar, no sean rastacueros. Esa palabra... Rastacuer, qué linda palabra, rastacuer. No seas rastacuer. Que después lo convirtieron en ratacruel, que no tenía nada que ver con el sentido original. Pero esto es usado por el mismo Perón, no sean rastacuero, es aquel que gasta para exhibir. ¿No? Aquel que gasta, compra cosas caras porque quiero demostrar que compro cosas ¿sería caras. tilingo hoy? Una cosa así. Sí. Y entonces empieza una especie de convocatoria al ahorro de los argentinos y a estigmatizar el derroche. Y para superar esta coyuntura, hay políticas de ahorro. Entonces Perón recomendaba que las mujeres economizaran en las compras, que adquieran y consumieran lo imprescindible, que evitaran descartar alimentos que todavía se podían utilizar, que no abusaran de las compras de vestuario. Me mata que le diga esto a las mujeres, que no abusaran de las compras de vestuario y concurrieran a aquellos lugares donde los precios fueran menores. Camine, señora, con ferias, empieza a haber ferias, mutuales, proveedurías gremiales, cooperativas, y también solicitaba, atente a esto, denunciar al comerciante inescrupuloso o al ayotista es el que guarda la mercadería para que aumente el precio. Denúncielo, señora, considerados como enemigos declarados del bienestar de la comunidad. Así arrancamos esto, y esto empieza a generar que instituciones públicas inmediatamente se sumen a la iniciativa, y entonces empiezan a repartir cartillas con consejos y sugerencias. Por ejemplo, los noticieros, la prensa escrita y la radiofonía divulgaban comidas económicas,
proporcionaban recetas alternativas que excluían la utilización de carne vacuna, estaba cara la carne, a fin de reducir el consumo interno, y también unidades básicas, en las unidades básicas y asociaciones se dictaban cursos de cocina a los fines de diversificar la dieta de los argentinos, pero no con el objetivo de que coman más sano, sino de que ahorren. Claro. De que ahorren. De este modo también empieza una especie de campaña. Ramón Carrillo, ministro de Salud, empieza a decir qué cosas hay que consumir y qué cosas no. El ministro de Economía, Carlos Emery, instó al ejército a que se diera parte de sus tierras para obtener productos agrícolas. Es decir, le llenaron los cuarteles de huertas. Le llenaron los cuarteles de huertas para que haya comida más barata, porque si algo le sobraba a la Argentina era tierra. Claro. Ahora también, pero sí, se la apropiaron casi toda. Sí, o la dedicaron exclusivamente a la soja. Por ejemplo. Y tampoco faltaron publicaciones de la Caja de Ahorro que enseñaban cómo organizar el presupuesto familiar. Distribuían tareas entre el ama de casa, por ejemplo, ellas tenían que comprar medicina, educación, alimentos, alquiler y esparcimiento, y el jefe de familia tenía que ahorrar en periódicos, transporte y comidas en su lugar de trabajo. Era una movilización política social para ahorrar. A los niños también les tocó el asunto. Los niños también eran convocados a participar activamente, por ejemplo, libros escolares. Miren estos dos libros escolares. Uno se llama Obreritos. Obreritos. No decía especuladorcitos, decía Obreritos. Y el otro banqueritos, influencers, obreritos, y el otro se llamaba Patria Justa, que divulgaban los hábitos del ahorro, y la revista Mundo Infantil lo adoptó como tema prioritario y se creó un personaje que se llamaba Don Derrochín. Me encanta esto. O Miss Ahorrín. La señora Miss Ahorrín y el señor Don Derrochín. ¿Quién era el malo? Don Derrochín. Obviamente. ¿Quién era el bueno? Miss Ahorrín. Y la libreta de ahorro fue reconocida socialmente como indicador de educación y responsabilidad hacia el futuro. Es decir, si vos tenías una libreta de ahorro, estaba bien visto. Estaba bien visto. No como ahora, que serías como una especie de salame con una libreta de ahorro. Había una cosa con la libreta de ahorro postal que también enganchaba. Yo me acuerdo, jardín o primer grado. Te estoy hablando de un recuerdo muy añejo, así como no logro recordar el show al que fui la semana pasada. Esa clase de cosas las recuerdo patente. Y había una cosa que enganchaba mucho al infante, que tenía que ver también enganchaba con llenar el álbum de figuritas. Vos tenías la libreta de ahorro postal con todos esos casilleros y pegar una estampilla de ahorro postal, evaluada, no me acuerdo qué sería el valor nominal de esa estampilla, te producía una cosa de no solo del ahorro, sino que enganchaba con esa cosa lúdica de los pendejos del álbum de figuritas y de llenar el álbum de figuritas. Así que era muy hábil lo de la libreta. Más allá de que, bueno, después la economía argentina se encarga de que todas esas cosas parezcan estupideces, pero los pibes nos enganchábamos con lo de sumar una estampillita en ese álbum de figuritas que era la libreta de ahorro postal. Se supone que vos esa estampilla después la podías cambiar. La cambiabas por dinero. Por dinero. Lo que lo mató todo esto obviamente fue la inflación. Pero entre esas revistitas decía, para todos es necesario el ahorro, sentenciaba la contratapa, y para todos es posible, y los estimulaba a reemplazar el consumo de golosinas por el de estampillas. Mamá, quiero una golosina. No, te voy a comprar una estampilla. Pero yo quería una golosina. Sí, pero lamé la estampilla. A los hombres, aparte, se les solicitaba evitar los gastos superfluos, y miren las cosas que dice la revista. A ver, por ejemplo. Limitar la concurrencia a los cabarets. Toda una época. Hermoso. Al hipódromo. Claro, y al hipódromo es que en el cabaret. A las salas de juego. La mala vida. Privilegiando la satisfacción de las necesidades esenciales. No voy a hacer ninguna opinión. No. Y desde Mundo Peronista, Raúl Mendé los instaba a los hombres a desempeñar un rol comprometido con la situación crítica que atravesaba la nación. Y entonces le dice, ¿a usted no se le ha ocurrido, porque lo trataban de usted, a usted no se le ha ocurrido que como representante del movimiento en su barrio o su pueblo, usted tiene la obligación de hacer algo para que las ideas de Perón se conozcan en toda su zona de influencia? ¿No se le ocurrió? Entonces, ¿qué hace que no se mueve? Sigue Raúl Mendé.
Por ejemplo, haga reuniones con los jefes de familia afiliados a su unidad y explíqueles el plan, discútalo y vea qué puede hacer cada uno. Y al cabo de algún tiempo reunirse nuevamente para analizar si lo que hicieron dio resultado. Es decir, júntense, busquen la forma de ahorrar. Incluso iban más allá cuando remata. Si a usted le da el cuero, puede tratar a sí mismo de estudiar algún problema local de producción, reúna a los agricultores, acá ya tenía que ser un cuadro político. Es una formación de cuadros políticos, sí, claramente. Reúna a los agricultores peronistas o a los industriales o los comerciantes y explíqueles lo que quiere Perón de cada uno de ellos. Se lo tomaban en serio el tema del ahorro, y en esa coyuntura Perón popularizó este término del que hablamos recién, rastacueros, pero también trataban el gobierno peronista de auxiliar a las cooperativas, a las mutuales, todas formas, no sé si se dieron cuenta cómo están proliferando por todo el conurbano, galpones en donde se vende la mercadería muy barata directamente de los productores a el público. Ahora el conurbano se está llenando de ese tipo de negocios. Y las unidades básicas femeninas colaboraban con ello. Por ejemplo, dice una mujer, hemos observado que nuestra acción no resulta del todo eficaz cuando los comerciantes llegan a conocernos. En cuanto nos conocen los ayortistas, dejan momentáneamente sus maniobras y solamente se salvan de sus garras las clientas que tienen la suerte de comprar en nuestra presencia. Se te venían de la unidad básica las militantes peronistas, el tipo largaba el azúcar, largaba todo, cuando se iban las volvía a esconder. Obviamente esto fue denunciado por la oposición, que veía cierta pauta fascista en este tipo de accionar, y por supuesto aprovechaban el clima de congoja, porque estamos en 1952, había muerto Evita, para meter cuña y para criticar al peronismo. Pero Mundo Peronista, esta revista, recogió el guante y dijo, cada comprador que sea un inspector del gobierno. Para mandar preso a los comerciantes que abusan de los precios, no vamos a tener un enemigo enfrente, porque ellos colocan la bomba y se van. Colocan la bomba y que aumentan el precio. Claro. Aumentan los precios y se hacen los angelitos, organizan la falta de carne y dicen que ellos no tienen la culpa. Bueno, el resultado de todo esto es que la inflación a partir del 52 bajó. Bajó. ¿Viste? Se puede bajar la inflación sin destruir la economía y a generar recesión. Dice, a pesar de que estas prácticas especulativas existieron, en el 53 la inflación bajó al 4% y al 3% en 1954. Es decir que todos estos criterios fueron incorporados al plan quinquenal, y en el plan quinquenal, segundo plan quinquenal del peronismo, estaba incorporado que la política de precios tenía que ser manejado por las bases populares, que el control, más que estatal, tenía que ser un control popular. Y en este segundo plan quinquenal, muchos dicen que fracasó, que este segundo plan quinquenal fracasó. Pequeño detalle, 55. No fracasó, le hicieron un golpe de estado, bombardearon la plaza. Lo ayudaron un poquitito a fracasar. Exactamente, porque el año 59, es decir, 4 años después de este golpe de estado del 55, Argentina vivió por primera vez una inflación de 3 dígitos. En 1959 la inflación fue del 113%, es decir que abandonar este control popular le dio rienda suelta a la inflación. ¿Quiénes ahorran hoy en día? Pocos. Estamos viendo que la mayoría de las economías familiares están endeudadas. Se desarman los ahorros hoy. Se desarman los ahorros. Es más, hay muchos que no llegan a fin de mes, pero los pocos que pueden ahorrar compran dólares. El ahorro, ¿se acuerdan del chanchito? Todo este tipo de mecanismos de ahorrar, ir juntando de a poco, ya no es algo viable en una economía como la Argentina. Muchas gracias, señor Sergio Viñas, que hablando de esas cosas que parecen fantasmas, que parecen así unos espíritus que llegan del pasado. El ahorro, ¿te acordás del ahorro? Bueno, es lo que hay, amigos. 11:36 vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a Siempre Soy, aquí en AM530, la radio de las madres. Aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Siempre Soy. Subimos la antena. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530.
móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias, este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. Avellaneda lanza su policía municipal. Ya abrió la inscripción para formarte como cadete y sumarte a la fuerza local que creamos con el objetivo de tener una ciudad más segura. Si tenés entre 18 y 35 años, vocación de servicio y ganas de crecer profesionalmente, ingresá en www.mda.gov.ar para completar tu formulario de inscripción. Municipalidad de Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Andrea Recupero está en AM530. En este 17 de octubre vamos a recibir, a propósito de la fecha y a propósito también de los anuncios de Caputo vinculados con la reforma laboral que prepara el gobierno, al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa. Hemos tenido fusilados, proscriptos, exiliados, bombardeados, y estas cuestiones no se escapan a lo que está sufriendo y padeciendo hoy Cristina Fernández Kirchner, ¿no? Donde tenemos una presa política por hacer peronismo, por defender al pueblo trabajador. Así que hoy es un día donde atraviesan un montón de sensaciones, pero sí también atraviesa la esperanza en contra de este cipallismo de Milei y todos sus cómplices, ¿no? A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Flor Cozzani y Omar Gianmarco. Domingo 2 de noviembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Titite Longhi estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy Radio.
en el océano de ruido. En la mañana de la 530, el señor Luis Alberto Spinetta junto a Pescado Rabioso en diciembre de 2009 en Vélez, en lo que fue el concierto de las bandas eternas. Eterno parece el señor Rod Stewart, hay que decir la verdad. Mira, él cantaba esto allá lejos y hace tiempo. Hitazo FM, ayer por momentos era una gran FM, el Movistar Arena. ¿Cuántas veces escuchaste esta canción? Que aunque no sepas, no tengas la más mínima noción de quién es Rod Stewart, alguna vez te encontraste canturreando Forever Young. A verlo. Sí, la bajó un tono por lo menos. Pero bueno, tiene 80 años Rod Stewart. ¿Qué puede decirle de que haya bajado un tono a Forever Young? Sobre todo porque el estadio se vino abajo cuando tocó Forever Young. A los 80 años. Pero por supuesto, y cuando tocó The First Cut It's the Deepest, y cuando tocó, cuando salió con el traje rojo a hacer Some Guys Have All the Luck, temazo de Rod Stewart. ¿Cómo le queda el traje rojo? Le queda, el tipo no ha engordado un gramo, así que sí, ¿no? Está bien, convengamos que no tiene problema de dinero Rod Stewart, ¿no? Entonces tranquilamente puede hacer fitness, yoga y todo lo que quiera para mantenerse. Es un tipo que ha tenido, y lo demostró con el show de anoche en el Movistar Arena, una enorme cantidad de hits a lo largo de su carrera. Larga carrera, cumplió 80 años el 10 de enero. Yo dije hace un rato escocés porque está muy identificado con el escocés, pero en realidad el tipo nació en Londres, es inglés, ¿no? Pero está muy identificado con Escocia. Y claro, esta clase de personajes, uno va a verlos medio con un ánimo perdonavidas, ¿no? ¿Quién somos nosotros para andar perdonándole la vida a Rod Stewart? Pero cuando te enfrentás a un tipo que sabés que ya, 80 años, vas con cierta cosa de, vamos a tener en cuenta. Pero después esta gente te sorprende porque hay gente que añeja, no envejece, ¿no? Como Keith Richards y Jagger, ni hablar, o no sé qué otro ejemplo, los Who, que de alguna manera, porque no tienen mayores problemas económicos, no tienen que levantarse a las 6 de la mañana para salir a laburar, a ganarse el mango, lo que sea, pues cobran guita de derecho de autor que les permite tener una buena alimentación, vacaciones y todas esas cosas, pero de todos modos se mantienen de un modo que te resulta llamativo. Está bien, es su laburo, es su profesión.
Pero Rod Stewart anoche, a pesar de que, bueno, sí ha tenido que bajar las canciones un tono y medio para poder acomodarlas a lo que puede cantar hoy, bueno, también no está mal, no es criticable, porque, tampoco va a estar haciendo papelones durante 1 hora 50, y si acomoda las canciones a un registro que le permite cantarlas y provocar la fiesta que provocó anoche, no es censurable, ¿no? Es una aceptación de que el tiempo pasa. No, es al pedo tratar de estirarte la jeta para hacer de cuenta que no pasó. ¿Cómo estuvo la versión de Si querés que soy sexy? Lo voy a decir en inglés. Y ahí al final ya era que es el hit para mí. Claro. Sí, no, Die I Think I'm Sexy además tiene una linda historia, que es la canción que Rod Stewart le donan las regalías a UNICEF, en el famoso concierto de UNICEF, y después se descubrió que era un plagio. No me jodas. Era un farabute divino. ¿Era un plagio de qué te no me acuerdo. Salió un compositor, perdió el juicio por plagio. Sí. Entonces, ¿qué voy a decir? Rod, ¿te parece? Los derechos de la guita para UNICEF, Rod. Pero bueno, sí, este es el mayor éxito de muchos éxitos, porque el tipo cierra el show con esto y después vuelve y hace Sailing, que es una canción así de lo que antes era el encendedor en alto y ahora es la lucecita del celular en alto. Se convirtió en arbolito de Navidad todo el estadio, pero muy digno lo del tipo. Además, repito, segundo de 3 shows. Hoy va a cerrar la serie en el Movistar Arena, agotadísimo, lleno de gente, miércoles, jueves y viernes. Y con esta cosa por momentos de espectáculo de Las Vegas. Pero repito, a pesar de que si vos ves una foto del show y ves a las chicas en faldita y vestidas provocativamente, decís, dale, Roda, ha pasado el tiempo, esto de andar explotando a la mujer de esa manera. Pero al mismo tiempo, esas 6 minas que forman parte de la banda de Rod Stewart son señoras músicas que la rompieron toda y a las que destacó. Cuando hizo, las 2 violinistas hicieron solos de violín, las nombró, las destacó, las señaló como grandes músicas, ¿no? Como este caramelo visual para conformar a la monada, ¿no? Entonces ahí hay un borde en el cual se mezcla lo ochentoso, ¿no? Los hits que sonaron tantas veces en las radios. El mismo Rod Stewart, que está viejo y arrugado, pero su fisonomía es casi la misma. Los mismos pelos, platinados ahora de modo artificial. Bueno, también se los platinaron artificialmente, pero la misma cabellera, no ha perdido el pelo, ni tiene peluca, ni nada por el estilo. Ese es el tema. El mismo físico, y sale con el trajecito rojo de la tapa de aquel disco. Y curte el escenario y lo recorre, va, viene, qué sé yo. Entonces, dentro de todo ese contexto tan ochentoso, tan en algún punto anacrónico, las pibas en faldita, el tipo da un espectáculo impecable. Y las minas no están de adorno, son grandes músicas. Entonces, todo se conjuga para una noche en la cual sí, claramente te están vendiendo la nostalgia, te están vendiendo un viejo personaje, pero el tipo está a la altura. Y uno ya en este decurso de la industria de la música, que venga un tipo como Rod Stewart, todavía con ganas de salir al escenario, por lo que sea, porque sigue llevando gente a los lugares donde toca o lo que sea, pero que siga ahí arriba, cuando tranquilamente podría estar contando dólares en la casa, ya es un punto. Son animales de escenario, quizás ya no se les ocurre ninguna otra cosa. Y lo más importante, las 13.000 personas que estaban anoche en el Movistar la pasaron bomba. El miércoles también. Ayer no hizo el homenaje, el miércoles hizo un homenaje a Eva. Cantó una de las pibas, cantó No llores por mi Argentina. Siempre está esta cosa, ¿no? De decirle, chicos, miren que la versión Andrew Lloyd Webber de Evita es una mierda, ¿no? Pero siempre usan Don't Cry for Me Argentina como un homenaje a Evita cuando forma parte de una obra musical que nada tiene que ver con lo que realmente fue Eva Perón. Pero no deja de ser un gesto de homenaje, ¿no? Decir, bueno, Evita, y puso la foto de Eva y toda la pelota. Entonces también un tipo que lo sentís a pesar de todo y que nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia, lo sentís cerca. Donde decís, bueno, mirá, pensó en nosotros, puso a Eva, no deja de ser un gesto. Y esta noche repetirá para otro Movistar Arena que va a estar repleto y de gente que la va a pasar bomba. No caben dudas de eso.
Hoy la industria se divide un poco entre ambas cosas, entre lo que el gran espectáculo del trap o del hip hop, toda la nueva generación que también te llena Movistar a lo tarado, pero qué sé yo, el fin de semana pasado estuvo Guns N' Roses, ¿no? Que tocó viernes y sábado en Cancha de Huracán. Casi 4 horas de show. ¿Llenó? Llenó. Mirá, la cancha de Huracán. Llenó, repleta la cancha de Huracán. Y hay otra cosa. Nunca visto. Estás haciendo uso del mismo chiste que le hacemos a Costanzo siempre acá. Claro, bueno, que le hacemos a Costanzo, que le decimos en las bandas eternas, sí. Qué lindo la cancha de Vélez llena, ¿no? Y él ya se la bebe. Creo que ya hay temas de música, de cancha con eso que solo llena con Luis Miguel, o sea, es parte del folclore. Y cuando ves una imagen del día que Vélez salió campeón y mirá y que hay claros en las tribunas, decís, dale, loco, saliste campeón y no llena la cancha. Datos de Vélez y Huracán. Igual los queremos mucho. Yo los quiero mucho y además, nada, eso. Vélez, tengo un lugar en el corazón para Vélez. En Vélez estuvo Queen, en Vélez estuvo Spinetta haciendo las bandas eternas. Digo, ha habido grandes cosas. Y Guns N' Roses no vi nada. Axel le estaba costando hace tiempo larguísimo. Axel, en el show anterior vino con la garganta muy derrotada, pero en este show estuvo mejor. Se ve que se tomó el tecito indicado antes, qué sé yo. Ya no es un tipo. Es muy loco, ¿no? Guns N' Roses cumplió 40 años. ¿De la banda? Es una banda que tiene 40 años, Guns N' Roses. ¿Quién queda de la banda? Entonces, los tres que importan: Axel, Slash y Duff McKagan. Están los tres. Están los tres. Mirá. Y claro, Estatura no se van a seguir sacando fotos con la botella de Jack Daniels, todo ese marketing que había alrededor de lo que debía ser una banda de rock duro en los años 90. Pero según, haciendo la comparación entre la garganta de Axel en la visita anterior de Guns N' Roses y en esta estaba un poco mejor. El problema con cantantes como él es que cuando en la juventud pegás los gritos allá arriba, claro. Bueno, después hay que ver cómo llevas eso en el final de la primera vez que vino un serio quilombo, que él salió con una traductora que amenazó. Eso fue la segunda. A la segunda. Esa fue la segunda. El otro día conté acá toda la historia del 92, el invento de la bandera quemada, 92. La bota con mierda, qué sé yo. Al año siguiente vuelven los Guns N' Roses en el 93, que yo ahí hice una entrevista telefónica con Slash. Y lo primero que pregunté, dije, che, con todo el quilombo fue... ¿de verdad tenían ganas de volver? Dice, sí, me encanta. Y en Argentina siempre pasan cosas, dijo Slash. En la segunda visita de los Guns N' Roses, un señor llamado Norberto Imbesi, que era un service de inteligencia con varias cosas que explicar de su accionar durante la dictadura, consiguió en tiempo récord que allanaran el Hotel Hyatt para capturar todas las drogas que tuvieran los Guns N' Roses. No encontraron nada, o sea... Claro. Vaya la cañería. Las cañerías, ¿no? Como el celular de Expert. Claro. Pero consiguió en tiempo récord un tipo que estuvo involucrado incluso en el caso de las manos de Perón. Vos date cuenta de la gente oscura que andaba alrededor de Guns N' Roses, tanto en la visita del 92 como en la del 93. Y en la del 93 se produce la famosa escena en la que le tiran al escenario como un perchero de baño. Habían sacado una cerámica del baño y lo tiraron al baño, y ahí se produce la famosa escena en la que Axel, con el pedazo de perchero de baño, dice, "This is not funny. We are friends, not enemies". Y no sé qué, y manda una recontraputeada en 18 idiomas, y la piba al lado se pone pálida, porque además estaban transmitiendo en directo por Telefe otra vez. Esto no es gracioso, somos amigos, no somos amigos. Sepan que aquellos que, son personas que no intentaban encontrar un puesto, pero el tipo dice, son los que hacen esta campaña, son una manga de hijo de mil puta, que la piba no sabía cómo traducir eso en Telefe. Eso fue en la visita del 93. Que además se armó un gran quilombo porque Slash, saludando al público en el Hyatt, saluda, qué sé yo, y se termina bajando los lienzos y mostrando el culo en la ventana del Hyatt. Y ahí es donde se desencadena todo el quilombo, el allanamiento y toda la pelota. Que fue transmitido en directo por la CNN. Pero... digo, artistas como, volviendo un poco a lo que decías, Rod Stewart o Guns N' Roses, hay maneras y maneras de llegar a la vejez y mostrarla sobre el escenario. Y creo que encontraron el modo de ser ellos. Pasó también con Guns N' Roses. Dieron un show repotente. Además, la gente, era una masa de gente saltando.
Y también asumiendo que el tiempo pasa y que te acomodás como podés a lo que te toca. Ahora en un par de semanas voy a ver con la banda Billy Idol. Muy bien, Arena. Muy bien, pero yo no me lo pierdo ni loco a Billy Idol. Bueno, Billy Idol ahí es otro tipo, es un tipo que también envejece bien y también que se apoya en toda una serie de hits que fue clavando en las radios argentinas y que ni hablar. El gran ejemplo de cómo también llevar la vejez con dignidad para tipos que exhibieron mucho y fueron muy explosivos en su juventud. Robert Plant con Led Zeppelin clavaba unos agudos allá arriba que ahora no puede, entonces ha reformulado su manera de cantar y su música, las canciones que compone él y las versiones que hace de Led Zeppelin, para llevarlo a un terreno en el cual se puede seguir expresando con rotundidad como artista. Y Plant es un gran ejemplo de cómo un tipo gritón blusero de meter escalas allá arriba puede seguir adelante y puede mostrar otra cosa y puede seguir siendo válido, ¿no? Son maneras de envejecer. Bueno, 11:57, no lo pudimos encontrar a Pipo, me quedé con las ganas de saber cómo va a formar River Plate hoy, porque bueno... Hoy gana River. ¿Solo para vos decís? Hoy gana, sí. Bueno, está bien, me quedo. Mirá que si no ganamos... No, hoy gana. Yo después te llamo a vos. Llámame. Me la agarro con vos. Yo me voy a ver a Filipo, les recuerdo, hoy Filipo en el Rondemán Abasto, presentando Sordos en la discoteca, se lo vuelvo a recomendar porque sí, porque estoy acá y tengo el micrófono y les puedo recomendar. No, y además de verdad es una recomendación de corazón. Muchas gracias, señor Juan L. Muchas González. gracias. ¿Dónde vas a vivir las elecciones? No sé, porque el sábado de la noche tengo un casamiento con fiesta y con toda la bola. Casamiento de Alex Corbato, un gran periodista de la Nación, le mandamos un abrazo. Que imagínate, cuando me contó esto hace 6 meses, con la mitad del público va a ser periodista, le digo, ¿vos te parece justo el 25? Bueno, así que es un gran misterio que ahora me voy a levantar. Bueno, ¿tenés que laburar? Sí. Además hay que laburar, así que vamos a ver cómo llegamos a ese domingo a la noche en varios sentidos. Claro. Profe, usted en Cardales. En Cardales, tranquilamente. Va a tener que votar ahí. Tengo que votar ahí. Yo creo que vamos a tener una buena... No digo nada. No digas nada. Quedémonos con que gana River y todo, o sea, getonea en eso. En lo demás simplemente esperemos que no ganen. No, porque a esta altura lo que mayor preocupación nos produce, más allá de qué cifra saque la oposición o la oposición titanes en el ring que tenemos, también el tema es que ellos no tengan un reaseguro, ¿no? Un gesto de confianza de una población que no podríamos entender que le diera un gesto de confianza a esto, que está tan claro. Hay que darle tiempo. Sí, démosle 24 horas hasta la noche del 26. Señor Silvio Soler, dígale al morocho que ha llegado su momento de brillar. Él también puede decir que... Come on ya, váyanse ya. Silvio Soler en la operación técnica y puesta al aire. En la producción Lucas Román, en la coordinación Ariel Pinus, en las redes Ailén Pavón, en la producción audiovisual Mora Ursagasti, en el streaming de Leandro Deza, el equipo de Siempre Soy. Ya las dejamos partir alegremente a Valentina Castro y a Emilia Raciati. Señor Juan L. González, que tenga un gran fin de semana. Señor Viñeski, que tenga un gran fin de semana. Lo mismo le deseo a usted, amigo. Nos reencontramos el lunes, esperemos que con un espíritu un poquitito más optimista. Mi nombre es Eduardo Fabregat, esto ha sido Siempre Soy y ustedes se quedan allí porque ya comienza, así se dice, Bonavita 530. Felicitas Bonavita aquí en el estudio de la Radio de las Madres. Que tengan un gran fin de semana y el domingo voten bien, hijos de... Gracias.